Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Sinopsis: el joven marqués de la mansión del general está gravemente enfermo y a punto de morir. Una vez le salvó la vida a mi padre, por lo que éste desea elegir a una de sus dos hijas para que se case con él como novia bendita. Mi hermana mayor lloró tan amargamente que cualquiera que lo viera se conmovería. Dije entonces: déjame ir. El destino de una hija es casarse tarde o temprano, no importa si el hombre es alto o bajo, gordo o delgado, debemos casarnos de todas formas. Fin de la sinopsis. Por favor, dale una buena calificación al vídeo después de escucharlo. Si te pareció interesante la historia, no olvides dejarme un me gusta y un comentario. Gracias. Ahora, disfruta de la historia. En el gran comedor, mi hermana mayor, Victoria Son, lloraba tan lastimeramente que incluso mi madre tuvo que enjugarse las lágrimas. Toda la casa estaba sumida en una tristeza sombría, incluso mi padre, sentado en lo alto, solo pudo acariciarse la barba y suspirar profundamente. Levanté la cabeza disimuladamente para mirar, pero la doncella Esmeralda me lo recordó de inmediato, tirando suavemente de mi manga. Maestro. Mi madre se conmovió profundamente. Aunque Alexander Yang fuera un gran héroe, ¿qué esperanzas podría tener nuestra familia Yang? Ahora está enfermo y a punto de morir, pero quieren que enviemos a nuestra hija para llenar la tumba de su familia. Antes de que pudiera terminar de hablar, ya se le habían caído las lágrimas. Mi hermana se levantó de la silla, pero tras dar solo 2 pasos hacia papá, sus piernas cedieron y se desplomó a sus pies. Antes de que pudiera decir nada, las lágrimas ya corrían sin control. Al caer al suelo, también se enterraron profundamente en el corazón de nuestros padres. Padre, esta hija no puede quedarse a tu lado para cumplir con sus deberes filiales. De ahora en adelante, debo confiar en mi hermana menor para que los cuide a ambos. Mi hermana lloró al girarse para mirarme, sus lágrimas eran como flores puras al viento. Las miradas de mi padre y mi madre se posaron en mí de inmediato. Suspiré en secreto y a pesar de que Esmeralda me tiraba de la manga repetidamente, di 2 pasos hacia adelante y me arrodillé en medio del pasillo. Padre, madre, la hermana mayor siempre ha sido débil y enfermiza. Este matrimonio bendito realmente no le conviene. ¿Por qué no dejar que esta hija se vaya en su lugar, para que la hermana mayor pueda quedarse sirviendo a nuestros padres? Después de hablar, hice 3 reverencias sonoras. Al levantar la vista, vi a mi madre sonreír levemente, con la alegría iluminando su rostro, mientras que mi padre también mostraba satisfacción. Mi hermana finalmente respiró aliviada. Bajé la mirada y dejé escapar un largo y lento suspiro. Así está bien, cada uno consigue lo que quiere. Llevé a Esmeralda de vuelta a mi habitación. En cuanto entramos, Esmeralda cerró la puerta herméticamente. Su voz se quebró por la emoción, como si estuviera a punto de estallar en lágrimas. A primera vista parecía que era ella la que estaba siendo enviada para la bendición matrimonial, no yo. Señorita, ¿por qué lo hizo? Sabía lo que quería decir. Claramente quien debía ser enviada para el matrimonio de bendición era la hija mayor de la primera esposa. ¿Por qué al final fui yo quien tuvo que asumir este matrimonio desfavorable? He oído que a Alexander solo le queda media vida. Si la señorita Mary está allí, ¿quién sabe qué días le esperan? Emerald habló mientras lloraba, con lágrimas cayendo por todas partes. Al ver su apariencia, era más genuina que la escena de llanto de mi hermana en el pasillo. Me serví una taza de té y solo después de terminarla hablé tranquilamente. ¿Y qué? Padre, madre y hermana mayor son la verdadera familia. Sienten pena por la hermana mayor, así que naturalmente elegirán a otra hija para que la sustituya. Quienes son queridos en la palma de la mano tienen derecho a decir que no. En cuanto a quienes no son queridos, ¿quién escuchará lo que digo? ¿A quién le importará mi futuro? Suspiré y puse la taza de té sobre la mesa. Tengo que ir de todos modos, si estoy dispuesto o no, no es algo que yo decida. Al ofrecerme respiran aliviados y al menos conservo algo de dignidad. ¿Para qué esforzarme y complicarles las cosas a todos? Afuera las flores de manzano silvestre florecían en abundancia, y el vino primaveral las hacía mecerse como borrachos.
Me reí suavemente y le dije a Esmeralda que me sirviera una copa de vino frío, que apuré por completo. Me desplomé borracho junto al pequeño sofá cerca de la ventana. Un reguero de gotas de agua rodó por mi mejilla, ya fuera lluvia de primavera arrastrada por el viento o lágrimas silenciosas por la vida errante y amarga de una hija. Alexander era el hijo legítimo del señorío Yang. Con apenas 20 años, ya era el gran mariscal de los 3 ejércitos, ostentando el rango más alto. Tras decapitar a 4 generales enemigos en el paso fronterizo, el rostro de dragón se sintió profundamente complacido, y su majestad le permitió especialmente heredar el título de marqués de la familia Yang. Todos en la capital eran astutos y perspicaces, pues desde hacía tiempo lo llamaban el joven marqués. ¿Quién habría imaginado que justo cuando recibía el edicto imperial para regresar a la capital, el desastre azotaba la frontera? Al principio el enemigo envió tropas para desafiarlo, y Alejandro abandonó inmediatamente el campamento para enfrentarse a ellos en batalla. El enemigo combatió mientras se retiraba, y muchos cayeron de sus campamentos. Cuando se encontraban lejos del terreno peligroso, emboscaron repentinamente a Alejandro. Rodeados por delante y por detrás, con el caos reinando en el ejército, los refuerzos nunca llegaron a pesar de la larga espera. A pesar de su destreza marcial, Alejandro apenas podía combatir a enemigos por todos lados. Al final lideró a una docena de guardias personales para romper el cerco, pero resultó gravemente herido. Fue llevado de vuelta a la capital hace medio mes. Pero desde entonces no ha habido noticias claras, solo médicos imperiales entrando y saliendo de la mansión del marqués a diario, algunos incluso mudándose para quedarse. Mi padre, Lord Son, había ofendido a alguien años atrás y fue enviado a servir como funcionario civil en las duras tierras fronterizas. Desafortunadamente se topó con tribus bárbaras que saqueaban grano durante la escasez invernal y casi perdió la vida. Fue Alexander, aún joven cubierto de polvo, quien cabalgó para salvar a mi padre. Ante la gratitud llorosa y las reverencias de mi padre, sostuvo una brizna de hierba entre los dientes, frunció el labio con impaciencia y dijo: «Si de verdad quieres agradecerme, cásame a una de tus hijas más tarde». Lo que al principio fue solo un comentario casual, ¿quién iba a saber que tras regresar a la capital y enterarse de que Alexander era el hijo legítimo de la familia Yang, todo cambió por completo? A instancias de mi madre, mi padre fue apresuradamente a la mansión Yang y relató sus palabras de años atrás. La familia Yang, de linaje militar y temperamento franco, aceptó sin rodeos el compromiso. Era hija de la familia Son, pero desde que Alexander regresó a la capital con su destino incierto, nuestra familia cambió. Mi hermana y mi madre, que antes eran alegres y radiantes, ahora se lavan el rostro con lágrimas a diario. Cuando mi padre regresa de la corte, solo sabe suspirar con pesar. Aunque sé que es 3 partes de realidad y 7 de actuación, solo un espectáculo para mí, mi corazón todavía se siente insoportablemente afligido. Pues bien, el destino de una hija es casarse tarde o temprano. Sea alta o baja, gorda o delgada, al final debemos casarnos. Al menos sé que Alexander es guapo, así que no es un matrimonio a ciegas ni descuidada. El matrimonio entre 2 familias originalmente requería pasar por las 3 cartas y las 6 ceremonias, intercambiar tarjetas con los nombres y las fechas de nacimiento, preguntar nombres, aceptar los regalos de compromiso, fijar la fecha, luego la ceremonia nupcial y regresar a casa, todas estas formalidades. Pero ahora, con asuntos tan urgentes, todo se simplificó. Tras intercambiar tarjetas con los nombres y las fechas de nacimiento junto con la dote, ya estaba sentado en el sedán nupcial, siendo trasladado directamente a la joven mansión. Al brindar por mis padres parecían realmente felices de casar a su hija. Quien debería haber dado la bienvenida a la novia, el novio, debería haberse arrodillado conmigo para presentar sus respetos a mis padres y escuchar sus bendiciones. Pero ahora estaba solo. Papá nos bendijo con la armonía matrimonial, envejeciendo juntos. Mamá nos bendijo con el amor mutuo. Que pronto tengas un hijo precioso. Victoria, con su brillante vestido de novia nuevo, me miró con 3 partes de suficiencia, 5 partes de alegría y 2 partes de genuina preocupación. Sabía que su preocupación no era por mí, sino por la ansiedad común que siente cualquier hija antes del matrimonio. Bajé la cabeza ocultando la mirada bajo las pestañas. Aunque dije que ya me había despedido, al ver con mis propios ojos la superficialidad con la que me trataban, a mí,
cuyo corazón no es de carne y hueso, sentada en el sencillo sedán nupcial, aún podía oír a la gente susurrando al borde del camino. ¿De quién es la hija que se casa con tanta torpeza? Es la familia Son, que casa a su hija con el joven amo de la familia Yang como novia bendecida. A medida que el sedán avanzaba, la voz de una anciana aún se oía, suspirando profundamente mientras lavaba la ropa. Bajé la cabeza y miré a través del hueco bajo el velo rojo la manzana roja que sostenía en las palmas. Cuando alguien está herido o enfermo, debe buscar un médico para que lo trate. ¿De qué sirve usar a una persona viva como una bendición? Sumido en sus pensamientos, el sedán ya había llegado a la puerta principal de la mansión Yang. No había faroles rojos colgados en lo alto, ni multitudes bulliciosas apretujándose. Toda la mansión del marqués estaba inquietantemente silenciosa, con una melancolía sombría en el rostro de todos. Emerald me ayudó a bajar del sedán, y luego una anciana niñera de la mansión vino a acompañarme directamente a la habitación de Alexander. Al abrir la puerta, me invadió un fuerte olor a medicina, mezclado con el persistente aroma a sangre. El día de la boda, Emerald no debería haberme acompañado. Me quedé quieto en la habitación y de repente oí a la niñera hablar con educación. Hoy es el día de la boda de la joven señora. Por favor, quédese aquí una noche. Mañana, la señora le reservará otra habitación. Asentí levemente. Gracias, niñera. Cuando la puerta se cerró, solo las velas del dragón y el fénix titilaban en la habitación. Al ser mi primer matrimonio, naturalmente me sentía algo nervioso. Levanté la mano para quitarme el velo rojo de la cabeza y miré con cautela hacia la cama. No se oía ni un solo sonido. De repente el miedo me invadió el corazón. ¿Sería posible que justo cuando cruzaba la puerta de la casa de la familia Yang, Alexander ya lo hubiera hecho? Apresuré el paso hacia la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. Mordiéndome el labio me armé de valor para levantar la cortina, esperando ver a un hombre pálido y enfermizo con la respiración entrecortada. ¿Quién iba a decir que en cuanto se levantó el telón, una mano áspera me agarró la muñeca con fuerza? Grité de miedo. El hombre tenía una nariz prominente, labios finos, cejas afiladas y ojos brillantes como estrellas. Ahora sonreía con picardía, mirándome con los ojos entrecerrados. ¡Ay! Asusté a mi esposa. Casi se me sale el corazón del pecho. ¿Quién es tu esposa? Suéltame rápido. Protesté por reflejo intentando retirar la mano, pero él tiró con fuerza y caí directamente en sus brazos. Su gran mano se posó en mi cintura, sujetándome firmemente contra su pecho. Estaba sobresaltada y avergonzada, incapaz de apartarme ni correr. Mis ojos se enrojecieron tras días de preocupación y ansiedad, finalmente no pude contener las lágrimas. Al verme llorar, se puso nervioso de inmediato. No llores ahora. Quería desesperadamente sacar un pañuelo para secarme las lágrimas, pero temía que un movimiento demasiado brusco me hiciera caer, así que solo pudo sujetarme con cuidado, con una expresión confusa y casi cómica. Al recuperar la compostura, me oí estallar de risa. Al verme reír, finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Con el rostro ligeramente sonrojado, me recostó suavemente en la cama y su voz se volvió tierna. Fui demasiado brusco antes y te asusté. Me sonrojé y negué levemente con la cabeza. Para decirlo con dulzura, me enviaron a la familia Yang como novia bendecida. Dicho sin rodeos, no era diferente a que mi padre me enviara a pagar una deuda. El trato que me darían dependía de la conciencia de la familia Yang. Alexander me sujetó la mano, manteniéndola en su palma un buen rato antes de llamarme suavemente Sofía. Me sobresalté un poco. En casa todos me llamaban segunda señorita o segunda señorita, solo madrecita, cuando vivía, me llamaba por mi nombre de niña, Sofía. Comparado con el hermoso nombre cuidadosamente elegido por la hermana mayor Victoria, el nombre Sofía sonaba como si lo hubieran puesto al azar y simplemente se hubiera quedado. Pero Alexander parecía adicto a llamarlo, mirándome fijamente a la cara, llamándome suavemente de nuevo, Sofía. Bajé la cabeza y respondí en voz baja, M. A la mañana siguiente temprano una niñera vino con Emerald a despertarme, diciéndome que tenía que ir al recibidor a presentar mis respetos a mis suegros. Me sonrojé al despertar a Alexander junto a la cama, con un poco de fuerza, pero no dio señales de despertar.
Preocupada por la impaciencia de la niñera, lo llamé suavemente, esposo. El que acababa de dormir y roncar me agarró la mano de repente. Su voz, ronca por la diversión, preguntó ¿qué necesita mi esposa? Era evidente que fingía dormir. Al verlo sonreír hasta que sus ojos se curvaron, solo pude sonrojarme y señalar hacia la puerta. La niñera vino a llamarme para servirles el té a tus padres. Tú, si te resulta incómodo salir, mejor quédate en cama. Era evidente que estaba físicamente fuerte, pero tuvo que fingir estar gravemente enfermo. No me lo explicó con claridad, y no me pareció oportuno presionar. Él debía tener sus propias razones. Además, ya me había casado con él, para bien o para mal, solo podía seguirlo y protegerlo. Él me sujetaba los dedos, sus ojos llenos de alegría, su gran mano sostenía mi moño recién peinado. Sus dedos rozaron mis labios pintados y luego me rozaron suavemente las comisuras de los ojos, enrojeciéndolos como si hubiera estado llorando. Me dijo con dulzura, no intento esconderme de ti, pero hay razones por las que deberías verte un poco más demacrada. Se me encogió el corazón al asentir, como si fuera a una batalla. Sonrió suavemente y me apretó los dedos con ternura. No tengas miedo, mientras no esté muerta, no dejaré que nadie te intimide. Me sonrojé y respondí en voz baja, le creía. Un joven que fue a la batalla en su adolescencia y pudo proteger a la gente común, ¿cómo no iba a protegerme a mí? Tras escuchar las instrucciones de Alexander, mi corazón se tranquilizó un poco. Seguí a la niñera al salón principal para presentarme formalmente a mis suegros. Al entrar me levanté un poco la falda y me arrodillé para servirle el té a la señora. La señora parecía tener entre 40 y 50 años, con una apariencia digna pero un vestido sencillo y pulcro. Incluso llevaba pocos adornos en el pelo. Bajé la mirada ocultando mi expresión, e incliné la cabeza para sostener la taza de té. Pensé que la vida a la manera del general podría no ser tan cómoda como esperaba. Inesperadamente al instante siguiente me agarró la muñeca sobresaltándome. Tenía las manos llenas de callos por años de práctica de artes marciales. Con una sonrisa radiante me quitó de las muñecas 2 pulseras de oro que pesaban casi medio cadi y me las puso inmediatamente. El estilo quizá fuera un poco tosco, pero el peso era realmente impactante. De repente mis muñecas se sintieron tan pesadas que apenas podía levantarlas. El miedo me invadió pensando que no había complacido a mi suegra y que estaba usando este método para imponer su dominio. ¡Madre! Pero me pellizcó la mejilla con los ojos brillantes volviéndose hacia el señor Beiyuan, sentado, y exclamando con asombro. Las hijas criadas en la capital son realmente delicadas y suaves como el agua. Con razón mi hijo la recordaba incluso desde tan lejos. Antes de que pudiera entender qué pasaba, el viejo marqués se aclaró la garganta interrumpiéndola. El viejo marqués era originalmente un general militar, no un pedante. Parecía incluso más joven que mi padre, funcionario civil. Mis manos aún me pesaban tanto que no podía levantarlas. Ver la taza de té frente a mí me puso aún más nervioso. Señora, al ver esto me ayudó personalmente a subir. Vaya a desayunar. La mansión de nuestro general no tiene tantas reglas. Me sacaron torpemente del salón principal, echándole una mirada furtiva al viejo marqués, pero él solo sonrió amablemente sin mostrar ningún signo de vergüenza por su esposa. Antes de irse, la señora fingió susurrarme, ¿has visto el estado de Alexander? Mi rostro se sonrojó bajo la mirada cómplice de mi suegra mientras respondía en voz baja, sí, lo he visto. La señora se rió con ganas y me dio una palmadita fuerte en el hombro, casi haciéndome tropezar. Al ver mi frágil cuerpo tosió rápidamente 2 veces para disimularlo y dijo, con él así, cuando llegue la ceremonia de regreso de 3 días, me temo que tendrás que regresar sola. Ya lo había pensado, pero recibir instrucciones tan atentas de mi suegra me tranquilizó. Me trata muy bien. No es una queja. Parece que mi madre me aprecia mucho. Desde el momento en que regresé a la cámara nupcial, varias niñeras ya habían traído grandes cofres llenos de regalos. Con solo mirarlos, pude adivinar la intención. Al abrirlos, dentro había preciosas horquillas y pulseras. Solo las pulseras de oro, que pesaban la mitad de un cadi, ocupaban la mitad de la colección. Antes, todas las joyas buenas de la casa pertenecían a la hermana. ¿Cuándo había visto una escena así?
Presa del pánico, cerré la tapa apresuradamente y me quedé mirando el cofre lleno de horquillas y pulseras, con las manos y los pies aturdidos, sin atreverme a tocar ni mover nada. Alexander era realmente exasperante, simplemente parado a un lado riéndose sin parar. Golpeé el pie con rabia. Tú todavía te ríes tanto. Se comportó como si nada pasara, paseándose alrededor del cofre, mirando a un lado y a otro. A mamá le gustas mucho. Lleva años en campamentos militares, su temperamento no es el de las mujeres comunes. Al enterarse de que te casaste en lugar de tu hermana, temió que te sintieras ofendido, así que le preocupaba que te sintieras agraviado. También supo que a las jóvenes de la capital les gustaban las joyas, pero que papá no sabía elegir, así que te dio todas las piezas que le parecieron pesadas y de buena calidad. Si no te gustan, puedes fundir algunas y rehacerlas con nuevos estilos. Alexander tomó una pulsera y la lanzó en su mano. Al levantar la vista, vio que tenía los ojos rojos. Sorprendido, preguntó, «¿Oh, por qué lloras?» Dije con voz ahogada, «Mi madre me trata demasiado bien, me siento intranquilo». Rápidamente se adelantó y me secó las lágrimas con un pañuelo. «Eres el gran benefactor de nuestra joven familia. Mira, en cuanto llegaste, alguien tan enfermo como yo que no podía levantarse, ahora está de pie». Me reí entre lágrimas con la voz aún terca. «Nunca estuviste enfermo». Él también rió. «Entonces eres aún más benefactor. No lo sabías antes». Estaba sentado solo en mi habitación, tan aburrido que casi me pongo musgo. Alexander me tomó la muñeca y empezó a ponerme cada brazalete grande de oro. En un instante mis hermosos brazos estaban cubiertos de brazaletes, tan pesados que no podía levantarlos. Me miró un rato y luego dijo con seriedad, «¿De verdad que no es muy bonita?» Los sentimientos de mi madre por ti son realmente demasiado pesados. Solo mirarlo me agobia. Me dio ganas de reír. Sostenía el montón de brazaletes de oro en sus manos, mirándome en silencio como en trance. Sofía, cuando sonríes, es la imagen más hermosa que he visto. Me sonrojé al apartarlo avergonzada. Inesperadamente mi muñeca se enganchó en los brazaletes de oro y casi se dislocó. Alexander entró en pánico y rápidamente me quitó todos los brazaletes, pero mi muñeca aún mostraba marcas rojas que se veían claramente cada vez que levantaba las manos. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el tercer día. Mi madre había preparado todo para la ceremonia de regreso con anticipación. Las nuevas joyas apenas se habían diseñado y aún no estaban terminadas. Solo me puse ropa nueva, mientras que las joyas que llevaba seguían siendo las mías. En cuanto crucé las puertas de la mansión, vi el patio lleno de gente. Al ver esto, el rostro de Esmeralda se iluminó de alegría. Me tiró suavemente de la manga y susurró, «Nuestra joven se casó bien». El trato de la señora cambió por completo de inmediato. Le di una palmadita suave en la mano, indicándole que no hablara con descuido. Tras caminar unos pasos más, llegamos al patio de madre. La decoración del patio era la misma de antes, solo que ahora los adornos eran mucho más valiosos y parecían recién reemplazados. No pude evitar dudar. Madre nunca me había prestado mucha atención. Hoy era mi ceremonia de regreso, lo cual no debería merecer tanta atención. No fue hasta que entré en la habitación y vi a las dos personas de pie frente a madre que comprendí la razón. Esos dos no eran otros que mi hermana Victoria y mi antiguo prometido, su primo materno, el tercer joven amo de la familia Charles Su. «Saludos, madre». Al inclinarme para ofrecerle el té a madre, mi manga se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto mi muñeca con marcas rojas y joyas anticuadas. A pesar de haberme aplicado deliberadamente una capa extra de polvos, ya no tenía la frescura radiante de una recién casada. En cambio, lucía visiblemente demacrada. Después de saludar a mi madre, me giré para saludar a las otras dos. En cuanto me senté sentí una mirada intensa, una mirada ardiente que me incomodó. Al levantar mi taza de té miré de reojo, era el tercer joven maestro Charles Zhou, mirándome fijamente. Me dio un vuelco el corazón, Victoria lo notó y su expresión se enfrió de inmediato. «Hermana segunda, mírate, te ves mucho más delgada y débil que antes». Se me encogió el corazón. Desde tiempos antiguos siempre que ofendía a Victoria sin querer,
ella imitaba a mi madre, hablando con naturalidad pero con acidez, con una indirecta sarcástica. A los sirvientes de la mansión les encantaba adular. Al oír esto, naturalmente se ocuparon de mí y de mi madre biológica. Ni madre ni hija recibimos atención. Esmeralda a mi lado palideció y casi cayó de rodillas. La criada Esmeralda que me seguía había servido a mi hermana Victoria. Años atrás una vez trajo fruta al patio de mi hermana, pero tropezó accidentalmente en el jardín. Tenía solo 8 o 9 años y lloró lastimeramente. Me ablandó el corazón, así que asumí la culpa, diciendo que había comido esa porción de fruta a escondidas. 3 días después Victoria se rió burlonamente y le dijo a papá: comí con tanta avidez que me dio un retortijón y ya no necesito cenar. En cuanto a Esmeralda, las niñeras la golpearon y regañaron en su habitación, y luego la enviaron a servirme con palabras llenas de sarcasmo, enviándote a ti a servir a la segunda señorita. Desde entonces Esmeralda me siguió cuando me castigaban, me seguía, cuando me regañaban, me seguía, incluso cuando pasábamos hambre, me seguía. Cuando mi madrecita vio esto, solo pudo sentir dolor. Mientras me obligaba a tomar medicinas, ella también se las imponía a Esmeralda. Incluso se reía a pesar del dolor y bromeaba, sin sufrir, como si no iba a tener otra hija de repente. Más tarde, cuando mi madre enfermó gravemente y falleció, Esmeralda y yo nos convertimos en 2 niñas indefensas en la mansión, sin nadie que nos cuidara. Resultó que la relación entre Victoria y yo, aunque no era estrecha, tampoco era tan mala. Después de todo, ella era la hija legítima amada por nuestros padres, mientras que yo era solo la hija de una concubina. Nada podía superarla. Hasta el año en que cumplí la mayoría de edad, parientes de la familia Zhao vinieron a la mansión para un banquete. En ese entonces Alexander aún no había resultado herido y era una pareja poco común. El matrimonio entre nuestras familias no estaba decidido y no era conveniente hacerlo público. La familia Zhao tampoco lo sabía, así que la señora Diana Zhao vino a proponerle matrimonio. Ese día, mientras cruzaba el jardín de flores, sentí que alguien me seguía. Durante los banquetes en la mansión, con la multitud apiñada, me entró el pánico y corrí hacia el jardín. Apenas di unos pasos, me bloqueó el paso Charles Zhao con su brillante túnica color melocotón. Su mirada me recorrió con indiferencia antes de posarse en mi rostro con voz frívola. ¿De qué familia eres, jovencita? Di tu nombre para que pueda pedirle a mi madre que venga a proponerme matrimonio. Emerald se puso rápidamente frente a mí, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. ¡Qué lujurioso! Agarré la mano de Esmeralda, a punto de apartarla para correr. De repente una voz perezosa resonó desde la pared de la esquina. Me preguntaba quién podría ser tan descarado, bloqueando el paso de una joven. Así que es el tercer joven maestro Su. La expresión de Charles Su se ensombreció de inmediato. Aunque aproveché la oportunidad para sacar a Esmeralda y huir, fue una lástima no haber tenido tiempo de dar la vuelta y agradecer a quien me había ayudado. Charles Zhao nunca fue un buen partido, pero tras ser rechazado por Victoria, su madre biológica le propuso matrimonio de nuevo. Él era el hijo legítimo, yo era hija de una concubina, nuestras familias tenían el mismo estatus. Para ser sincera, yo era la que se destacaba por encima de mi posición social, no fue un mal matrimonio. Mi madre no pudo negarse fácilmente y aceptó a regañadientes. Aunque al principio Victoria no quería este matrimonio, al ver que Charles Zhao me miraba de nuevo, albergó resentimiento en su corazón. En ese momento, la mirada de Charles Su volvió a posarse en mí. Mi madre dejó inmediatamente su taza de té con un tintineo claro. Sofía, de ahora en adelante, cuando conozcas a Charles, debes saber cómo dirigirte a él correctamente. Me sobresalté un poco, pero inmediatamente me levanté y respondí en voz baja sí. Comparado con Alexander Wu, aunque pertenecía a una familia prominente, su destino seguía siendo incierto. Conocía a Charles Zhao desde la infancia y era mi primo. Dadas las circunstancias urgentes, no era mala opción. Después de presentarle mis respetos a mi madre, fui con todos al patio delantero. Estaban todas las tías del clan y las amigas íntimas de mi madre. En cuanto crucé la puerta, las miradas de varias damas importantes se posaron en mí. Entre ellas, la mirada de odio de Madame Diana Su, madre de Charles Su, era la más clara. Ya le desagradaba,
y ahora que Charles Zhao por fin había cumplido su deseo de comprometerse con Victoria, me encontraba aún más desagradable, como si todo en mí la irritara. A mí no me importaba mucho. Ahora no iba a casarme con alguien de la familia Zhao y Alexander me trataba bien. En cuanto a la familia Zhao, podría tratarlos como parientes comunes. Tras saludar a varias madems por las mordaces palabras de Madame Diana, simplemente las aguanté y las dejé pasar. Me voy hoy, quién sabe cuándo volveré. No valía la pena darles motivos para chismear en la capital por un momento de ira. La joven familia estaba pasando por momentos turbulentos, no debía provocar más problemas. Pero que yo pensara así no significaba que otros también lo hicieran. Cuando llegamos a la puerta, preparándonos para subir al sedán y regresar a la mansión, el carácter provocador de Madame Diana volvió a estallar, dificultando las cosas deliberadamente. Justo en la zona abarrotada, me dijo con voz ronca que debía arrodillarme y agradecerle a mi madre por haberme criado. Tu madre pasó por tantas dificultades criándote hasta esta edad, y ahora que te has casado con un duque tan prestigioso, ¿no deberías inclinarte en señal de gratitud? Emerald me tiró suavemente de la manga, pero permanecí en silencio. Las madems de los alrededores tampoco me defendieron, solo lo consideraron un entretenimiento. En realidad, inclinarse para agradecer a mi madre no era para tanto. Cualquiera, incluso los príncipes que conocen a sus madres, debe realizar ceremonias. Pero Madame Diana no paraba de añadir comentarios amargos una y otra vez. ¿Qué pasa? No quiero. La joven familia es de linaje marcial, ya has roto sus reglas a los pocos días de casado. La gente de la capital como yo, ya lo sabía, todos eran astutos y astutos. Ahora, viendo el destino incierto de Alexander, y siendo el único hijo de la familia Yang, si por desgracia no sobrevivía, la gloria de la familia Yang llegaría a su fin. Esto no solo me dificultaba las cosas, sino que quería usar este incidente para rebajar el estatus de la familia Yang. Si me arrodillaba ahora, dejando de lado mi reputación, ¿dónde quedaría la de la familia Yang? Estas madems tenían un corazón verdaderamente cruel. Me temblaban ligeramente las manos y los pies, y mis rodillas empezaban a hundirse. Pero inmediatamente me enderecé en silencio. La tía debía estar bromeando. Hacer reverencias a mi madre es, por supuesto, correcto, pero me acabo de casar con Alexander como una novia bendita. En este momento, no puedo disminuir en absoluto la energía de la bendición. Si algo le sucede a mi esposo, me temo que no podrían soportar la culpa de su majestad. Levanté la cabeza con la espalda recta y la voz clara y resonante. Podría prescindir de la dignidad, podría vivir en el agravio, pero una vez casada con Alexander y convertida en la esposa de ese joven general de renombre mundial, no podía permitir que nadie destruyera su dignidad. La familia Yang protegió el hogar y defendió el país, luchando en campos de batalla lejanos. ¿Quién sabe cuántos jóvenes héroes habrían enterrado sus cuerpos en los pasos fronterizos? ¿Deberíamos ahora dejar que estos conocidos que viven en la sombra se burlen y humillen a su antojo? ¿No es ridículo? Antes solo era la hija de una concubina en la mansión. Cada vez que veía llegar a Madame Diana, tenía que agachar la cabeza y hablar con cuidado. Nunca me había visto hablar con tanta brusquedad como hoy y se enfureció al instante. ¿En serio? Antes creía que eras bastante obediente. Ahora que te has casado con alguien poderoso, te atreves a faltarle el respeto a tus mayores. No evité su mirada, la miré fijamente y le hablé con claridad. Siempre ha existido el dicho del cielo, la tierra, el soberano, los padres y los maestros. Me casé con un miembro de la familia Yang por decreto imperial, así que, naturalmente, debo anteponer a su majestad. ¿Acaso la tía quiere compararse con el emperador? Cuando Alejandro enfermó gravemente, fue su majestad quien emitió el decreto que permitía el matrimonio como una bendición. Decir que me casé por orden imperial no sería exagerado. Las expresiones de todas las madems cambiaron al unísono. Nadie se atrevió a hablar. Mi madre se apresuró a mediar. Hermana, estoy preocupada por ella. Se casó con un miembro de una familia adinerada. Es bueno entender más reglas. Me quedé frío y hablé con sarcasmo. Las buenas palabras deben decirse bien. Si se dicen mal e incomodan a los oyentes, ¿cómo pueden seguir siendo buenas palabras? Victoria también intervino, aparentemente haciendo las paces,
pero sus palabras estaban llenas de mordacidad. En segundo lugar, hermana, en realidad la tía solo bromeaba un par de frases. Si no quieres arrodillarte, mamá no te culpará. ¿Por qué mostrar esa actitud? Tu comportamiento no hará que la gente piense que nuestra familia Son carece de una educación adecuada. Enfatizó deliberadamente las palabras familia Son, mirándome con frialdad. Entendí claramente lo que quería decir. Fuera quien fuera, quisiera o no, al final seguía siendo la segunda en perder de la familia Son. Si la familia Son perdía prestigio, yo también. Y si perdiera prestigio, la familia Son se hundiría conmigo. Pero la razón no funciona así. Quienes viven con honestidad y bondad no merecen ser intimidados como algo normal. Y quienes derramaron sangre para proteger las montañas y los ríos no deberían ser abandonados a su suerte. Ante mis ojos apareció de repente la escena del fallecimiento de la pequeña madre. En ese momento, la pequeña madre estaba gravemente enferma y postrada en cama. Corrí a todas partes rogándole a mi madre que llamara a un médico. Mi madre parecía preocupada, pero los sirvientes a su cargo no dejaban de dar largas y evitarme. Supliqué con todas mis fuerzas. Dijeron superficialmente pronto. Sabía que lo hacían para congraciarse con la amante, pero aún me dolía el corazón. Era una vida plena. ¿Por qué debería convertirse en una herramienta para complacer a los demás? Durante varios días seguidos el médico vino varias veces, pero el cuerpo de la pequeña madre adelgazaba cada día, delgado como un papel frágil. Me tomó la mano con los ojos llenos de reticencia. La pequeña madre vivió una vida sin ninguna buena fortuna, solo tú le trajiste alegría. No hablaré de tu padre. Recuerda bien que en el futuro solo puedes confiar en ti misma. Suspiró tumbada en la cama, mirando al techo. Finalmente, las lágrimas le caían por las comisuras de los ojos. ¿Hay alguna mujer en este mundo que pueda vivir en paz y felicidad? Mi madre falleció entre los sollozos de Esmeralda y míos. El día de su muerte coincidió con el ascenso de mi padre. Mi madre dijo que celebrar un funeral en casa traía mala suerte, así que ordenó a la gente que buscara un lugar remoto para enterrar el cuerpo de mi madre cuanto antes. Justo después de la muerte de mi madre, la casa ofreció un banquete para celebrar el nuevo puesto de mi padre. Temiendo que mi luto trajera mala suerte y desalentara a los funcionarios, no me permitieron vestir de luto, dejando solo una simple placa conmemorativa. Los ojos de Esmeralda se enrojecieron de ira, sentada en la habitación llorando y maldiciendo. La pequeña madre era tan buena, pero después de muerta no valía ni una mesa de banquete. Mientras yo me arrodillaba en el suelo sin decir palabra, quemaba en silencio el papel moneda que había cortado y escondido en secreto. Había oído que en el inframundo, incluso los guías fantasmas necesitan dinero para pagar peajes o te intimidarán. No recé para que mi madrecita fuera rica y noble en la otra vida, solo esperaba que fuera una persona común y corriente con suficiente comida y ropa en casa, unas cuantas hectáreas de tierra, y que ya no tuviera que discutir por casar a sus hermanos. En ese momento, dejé escapar un profundo suspiro. Pensé que al casarnos fuera, todo debería mantener una apariencia de armonía, al menos sin dejar que los forasteros se burlaran de nosotros. Pero ahora, una tras otra, me trataban como a un caqui blando que podían exprimir a su antojo, dejándome completamente incapaz y sin ganas de soportarlo más. El fuego reprimido en mi corazón durante tanto tiempo pareció encenderse de repente. Reí con frialdad. Mi hermana mayor sí que sabe hablar. Me pregunto si mi hermana hubiera caído en mis circunstancias, ¿podría mantener su sonrisa actual? Si decimos que la canción de este personaje no se puede escribir dos veces, ¿no es la canción de mi nombre, la de Sofía, la misma que la de la hermana Victoria? Aunque no había terminado de hablar. En esta capital, donde hasta el viento puede revelar secretos, todos los presentes comprendieron que originalmente fui expulsado como sustituto. Es solo que siempre se han aferrado a la nobleza y se han doblegado ante el poder, así que se hicieron los sordos. La expresión de Madame Diana se volvió extremadamente fea. Inmediatamente puso la cara que solía poner al atacar a la pequeña madre y empezó a maldecir. Una persona despreciable, hija de una concubina, se atreve a sermonearme. Hoy te enseñaré a hablar con tus mayores. Entonces condujo a sus criadas y niñeras hacia mí, con la intención de abofetearme delante de todos. Fruncí el ceño y tiré de Emerald varios pasos hacia atrás.
La madre biológica de mi madre era originalmente solo una funcionaria local de poca monta. Madama Diana nunca había estudiado las habilidades femeninas, ni nadie le había enseñado los principios femeninos adecuados. Más tarde, siguiendo a su madre a la capital, gracias a su posición, el estatus de la familia Zhao mejoró, pero su temperamento ya estaba formado e inmutable. Normalmente podía parecer digna, pero cuando se enojaba, no le importaba la imagen, solo se lanzaba a causar problemas. Al verla acercarse corriendo, mi madre y las mádems que la rodeaban no mostraron intención de intervenir. Una amenaza de tristeza se apoderó de mi corazón. De hecho, un momento de honestidad tendría que pagarse de alguna manera. Entre los gritos alarmados de Esmeralda, esa mano ya estaba cerca de mi cara, a solo un pie de distancia. Cerré los ojos instintivamente. De repente oí el sonido apremiante de los cascos de un caballo. Un látigo azotó el aire, golpeando ferozmente la espalda de Madame Diana. Ella gritó desesperadamente, tambaleándose hacia atrás varios pasos, rápidamente sostenida por sus criadas y niñeras. Madame Diana chilló: ¿Quién se atreve a golpearme? La señorita Esmeralda corrió con lágrimas en los ojos para ver si estaba herida. Abrí los ojos y miré hacia atrás, solo para ver a mi suegra Eleanor Chen, vestida con armadura de batalla, montada en un caballo alto con el rostro lleno de ira, parada justo detrás de mí. Fui yo quien te golpeó. Al verme girarme me miró como para tranquilizarme y luego apuntó con su látigo directamente a Madame Diana, con su voz resonando como una campana de bronce. ¡Qué interesante! La nuera de mi joven familia es algo que una mujer irritable como tú no debería golpear ni regañar a voluntad. ¿Creen que ya no queda nadie en la joven familia? Tras hablar, hizo un gesto con la muñeca y, delante de todos, azotó sin cesar la espalda de Madame Diana. El látigo de cuero resonó con sonidos agudos y limpios, mezclados con los gritos penetrantes de Madame Diana, que ponían los pelos de punta. Aunque sus métodos eran implacables, solo sentí una extraña calidez en el corazón. Oh madre, después de que te fuiste, por fin alguien se alzó para proteger a Sofía. Mi suegra, sentada a caballo, miraba fijamente a mi madre y a Victoria, pronunciando cada palabra. También debo agradecer a nuestros suegros por haber casado a Sofía, la estrella de la suerte de su familia, con nuestra casa. De lo contrario, me temo que mi hijo aún no habría abierto los ojos. Al oír esto, el cuerpo de Victoria tembló levemente, casi desplomándose. La familia Son tenía 2 jóvenes. Cuando enviaron a la hija mayor a Alejandro, este cayó en una emboscada en el campo de batalla y casi murió. Cuando enviaron a la segunda hija, Sofía Son, quien ya estaba a punto de morir, resucitó obstinadamente. ¿Quién era la estrella de la suerte y quién la de la mala suerte? Era evidente. Victoria fue etiquetada como una estrella de la mala suerte. En esta capital llena de tabúes, ¿quién se atrevería a acercarse a ella después? Apoyado en el carruaje por Esmeralda, en mi corazón comprendí que, por muy magnánima que fuera mi suegra, su propio hijo resultó herido y la familia Son cambió de inmediato de bando. ¿Quién no se sentiría resentido? De regreso a la mansión, mi corazón estaba apesadumbrado. En cambio, mi suegra no solo detuvo el carruaje para comprarme medio vagón lleno de bocadillos en la pastelería más grande de la capital, sino que en la puerta de la mansión, me dijo alegremente: vuelve rápido a tu habitación a ver a tu marido. Estaba muy preocupado por ti. En cuanto te vio salir, me rogó que fuera a recogerte. Me puse rojo de ira y regresé de inmediato a mi habitación. En cuanto abrí la puerta, Alexander se acercó corriendo y preguntó con ansiedad: ¿alguien te acosó en tu casa? Antes de que pudiera hablar, continuó furioso: lo sabía. Si no fuera por mí, ay, qué lástima haber tenido que esperar a que mis padres salieran del juzgado, si no, me habría ido antes. Incluso extendió la mano para comprobar si estaba herida. Rápidamente le agarré la mano, apretándola con fuerza en la palma. Sentía el corazón como si se remojara en agua tibia de manantial, incomparablemente tranquilo. Alguien quiso hacerme arrodillar, pero lo regañé. Mi rostro se enrojeció ligeramente, mi voz algo vacilante, temerosa de que me considerara una mujer grosera. Inesperadamente, al oír esto, sus ojos se iluminaron de inmediato, aplaudiendo y alabando a gritos: mi esposa es realmente inteligente y mordaz, de verdad nació para casarse conmigo. Lo aparté avergonzado, y entonces recordé que mi suegra había golpeado a la esposa de un funcionario en la calle.
¿Estará bien mi madre? Me acarició la cabeza, despeinando un mechón de pelo, y luego lo hizo girar entre sus dedos como si guardara un tesoro. ¿Qué podría pasar? Nuestra joven familia solo tiene un hijo que casi pierde la vida. Mi madre se enfureció y aprovechó la oportunidad para desahogarse con esa gente. Aunque matara a golpes a algunos, Su Majestad lo entendería. Entonces cambió de tono repentinamente, se acercó a mi oído y me preguntó: esposa, enséñame rápido cómo regañabas a la gente, para que pueda aprender un par de trucos. Entonces se lo conté palabra por palabra para que lo oyera. Era como un joven maestro que nunca había salido de casa. Dije lo que dije, él reía alegremente y me elogiaba sin parar. Incluso en las reprimendas encontraba algo que elogiar. Mi esposa sí que tiene una boca muy ingeniosa. Si fueras al campo de batalla, me temo que incluso antes de luchar, obligarías al enemigo a abrir las puertas de la ciudad y rendirse. Temprano por la mañana, Esmeralda llegó corriendo a toda velocidad, con el rostro encendido de emoción y una sonrisa de oreja a oreja. Estaba sentado en la habitación desayunando con Alexander. Toma un poco de agua primero, mira qué prisa tienes. Emerald abrazó la taza de té de inmediato, echando la cabeza hacia atrás para beber varios sorbos. De pie en el umbral, su boca era como un guisante, contando todo lo que pasó después de mi regreso sin perder una sola palabra. Ya conocía los acontecimientos anteriores, pero lo que vino después fue realmente interesante. Ese día, después de que mi suegra golpeara a Madame Diana delante de todos, Madame Diana quedó desprestigiada, llorando y armando un escándalo diciendo que quería que mi tío político presentara un memorial al emperador. Mi tío político era un simple funcionario que normalmente tenía que estar al fondo de la corte. ¿Cómo se atrevía a actuar por un asunto tan irrazonable? Madame Diana causó problemas durante varios días sin que nadie la ayudara. Finalmente ideó un plan insensato: invitar a un sacerdote taoísta a realizar rituales, con la intención de dispersar el alma de Alexander, quien sabía que el taoísta había regresado de la frontera y que el ejército de la familia Yang lo había salvado. Tras recibir el dinero, se dio la vuelta de inmediato y corrió a la mansión del marqués, contándole todo con detalle. Al oír esto, el viejo marqués se quitó la armadura de inmediato, entró personalmente en palacio e informó a Su Majestad. Su Majestad, este súbdito ha luchado toda su vida con un solo hijo. Ahora, gravemente enfermo, su esposa sufre día y noche con el corazón destrozado, y sin querer ha sufrido un ataque. Pero pase lo que pase, nadie debería usar la brujería para maldecir a este sujeto. Aunque hiciera algo malo, esas heridas se sufrieron protegiendo las fronteras. El viejo marqués lloró en plena corte, enfureciendo a Su Majestad y estremeciendo a toda la corte. El tío político fue degradado de director de tercer rango a quinto. Siendo funcionario civil, fue enviado inmediatamente a custodiar las puertas de la ciudad. Madame Diana fue despojada de su título de esposa de funcionario. Incluso Charles Gia se vio implicado, fue destituido y perdió su puesto. Al perder su puesto, el matrimonio con Victoria se retrasó como era natural. Por la simple búsqueda de fama de mi padre, con solo una hija en su poder, debía intercambiarla por el mayor beneficio. Usar malas artes, si mi madre no la hubiera buscado para ajustar cuentas, ya sería magnánimo. Aún así se atrevió a presentarse ante la puerta de la mansión del marqués exigiéndome razones. Al oír esto, la expresión de Alexander se ensombreció de inmediato. ¿Qué es ella que se atreve a venir a enseñarle a mi esposa? Cierra la puerta y no la recibas. Di que me han maldecido y que he vuelto a enfermar, a ver si tiene el descaro de venir a causar problemas. Estaba tan furioso que no pude evitar golpearlo en el hombro, mirarlo con enojo y regañarlo. No recibir está bien, ¿para qué maldecirte? Inmediatamente puso cara de dolido, me agarró la mano y me la frotó suavemente. Diga lo que diga mi esposa, sin vergüenza. Aparté la cara avergonzado, sin molestarme en mirarlo, pero él seguía dando vueltas a mi alrededor para burlarse de mí. Solo soy un canalla con Sofía. En cuanto al resto del mundo, ni siquiera me molesto en mirarlos. Su mirada era sincera, haciéndome sentir como si, en un día de invierno, hubiera bebido una copa de vino fuerte mientras admiraba las flores del ciruelo, cálidas desde los pies hasta lo más profundo del corazón. La madre llegó a las puertas de la mansión, pero la rechazaron. Sin embargo, los rumores en la capital no se calmaban.
Al principio el padre había empezado a organizar un nuevo matrimonio para Victoria, quien sabía que los rumores se extenderían por la capital. ¿Por qué crees que la esposa del marqués es tan feroz y solo favorece a la segunda dama de la familia Son, recién casada en año faltante? Le regala oro, plata, joyas y exquisiteces de las montañas y el mar. ¿No será porque la segunda dama posee una energía bendita? He oído que desde que se casó en año faltante como novia bendita, la salud del joven marqués ha mejorado visiblemente día a día. Yo también lo he oído. La familia Son tiene dos jóvenes, una es una estrella de la suerte y la otra, una estrella de la mala suerte. Antes, todos creían que el mayor era bueno. Ahora, en retrospectiva, está muy claro quién es bueno y quién es malo. Ambos formaron lazos con la familia Son. El primero fue un general famoso que ganó todas las batallas, pero aún así no pudo soportarlo. Este último ya estaba a punto de morir, pero logró recuperar la vida. Les digo que la señorita Son, la mayor, trae mala suerte a quien la toca. Al final, sin otra opción, mi madre quiso obligarme a vivir con la familia para que la soportara. Pero ahora mi tío político custodiaba las puertas de la ciudad, la señora Diana había sido azotada y castigada con la flagelación imperial, su destino era incierto, y Charles Zhao había perdido su puesto. Toda la familia Zhao nos odiaba a mí y a mi suegra hasta la médula. ¿Cómo podían seguir aceptando casarse con Victoria? Sin opciones para la familia, mi padre llevó a mi madre a la mansión del marqués una vez más. Supuestamente venían a visitar a Alexander, pero en realidad solo una vez al patio interior. Mi madre hizo que una niñera me llevara al pasillo trasero para tener una conversación privada. Sentí una ligera sospecha, aunque aún no me atrevía a creerlo. ¿Acaso mi madre y mi padre no habían venido a visitar a mi marido? Mi madre estaba sentada en el asiento de arriba, con el rostro empolvado aún incapaz de ocultar su pálido cansancio. Obviamente después de tanto tiempo sin dormir en paz, solo eres la hija de una concubina. Nunca te traté mal. Tu madre fue vendida a la mansión. En el fondo no me gustó, pero al final lo toleré y acepté criarlas a ti y a tu madre. Bajé la cabeza sin responder, por eso seguía llamándola madre. Al fin y al cabo, ella no nos vendió a mí ni a mi madre. Cuando mi madrecita enfermó gravemente, llamó a un médico, considerando todo, aún conservaba algo de humanidad. Que te casaras en lugar de tu hermana, aunque no estaba bien, cuando las hijas llegan a la mayoría de edad, sus matrimonios los deciden sus padres. ¿Qué tiene de extraño? Es una lástima que tu hermana naciera de mí mientras que tú naciste de una concubina. Todo esto es cosa del destino. Hace unos días, en tu visita de regreso, impresionaste tanto que incluso golpeaste y regañaste a Madame Diana. Ahora, las perspectivas de matrimonio de tu hermana mayor están arruinadas. Como hermana menor, ¿te alegra? Fruncí el ceño. Justo cuando iba a hablar, la niñera a mi lado me pellizcó la cintura con saña. Las palabras que aún no había pronunciado quedaron ahogadas por mi grito de dolor. Ahora mismo en la capital, tu hermana mayor casi no tiene escapatoria. Solo te pregunto una cosa, ¿ha mejorado de verdad la salud de Alexander? La mirada penetrante de Lady Roseline me atravesó el rostro. De repente se me encogió el corazón, mis sospechas se habían hecho realidad. Mi madre dijo que vino a visitar a mi marido, así que ¿por qué no fue a su habitación, sino a interrogarme? Rose me miró varias veces y resopló con frialdad. Te has casado y te has vuelto más audaz, pero no intentes tus planes delante de mí. Aunque tu hermana haya obrado mal. Sigue siendo tu hermana de sangre, de madre y padre. Ahora que está en apuros, ¿no te pasó lo mismo? Alexander no está bien de salud. Tú sola no puedes con todo. ¿Por qué no le pides voluntariamente a tu esposo que deje entrar a tu hermana en la mansión como esposa secundaria? Así ambas partes quedarían satisfechas. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera hundido en el hielo. Al recordar los días opresivos en la mansión y la dulce sonrisa de Alexander, me escocieron los ojos y se me saltaron las lágrimas. Al ver que no respondía, la voz de Rose se endureció aún más. ¿No estás dispuesta? ¿Pero no estaría contenta la joven familia de tener una nueva hija? Una nuera como tú. ¿Acaso no le gustaría que Alejandro se casara con una joven hermosa como las flores y el jade? Tu reticencia, como mucho, te está etiquetando de mujer celosa. Sentí un fuerte encogimiento en el corazón.
Al verme vacilar, cambió de inmediato a un tono persuasivo. Estos tiempos no son fáciles. Tanto tú como tu hermana tienen dificultades. Casarse en la misma casa y apoyarse mutuamente. ¿No sería maravilloso? Sentí una gran piedra en el pecho, tan pesada que apenas podía respirar. De repente me liberé de la niñera que me sujetaba con fuerza. Por primera vez, ya no agaché la cabeza ni encorvé la espalda para responder como siempre, sino que enderecé la espalda y la miré directamente a los ojos. Ese día me enviaron a la joven familia como una novia bendecida. Nadie me preguntó si estaba dispuesta. Me trataron como mercancía, simplemente envuelta y despachada. ¿Y ahora qué? Mi hermana mayor no puede casarse. Ya ves que las cosas están bien por mi parte, así que quieres obligarla también, y seguir hablando de apoyo mutuo. Madre, cuando hablas, ¿no te remuerde la conciencia? Rose quedó tan avergonzada por mis palabras que quedó en ridículo. Su tez se ensombreció, su voz se alzó aguda y estridente. Si no te hubiera casado con la joven familia, ¿creías que con tu humilde estatus podrías convertirte en la esposa principal a la manera de un duque? Incluso antes, cuando te permitían estudiar y aprender a leer. ¿No fue porque asentí con la cabeza? ¿Alguien más estaría de acuerdo en dejar entrar a la hija de una concubina en la biblioteca de mujeres? Ahora que vives cómodamente, ¿quieres ver cómo se hunde tu hermana? Veo que Diana Zhao tenía razón, tu corazón ha sido devorado por perros. Mi pecho se agitaba con violencia, las lágrimas caían sin control. Ahora, en este día auspicioso, vienes a discutir. Cuando el destino del joven amo de la joven familia era incierto, ¿por qué mi madre no dejó que mi hermana viniera? Una frase sobre querer lo mejor para mí suena bien, pero es solo tratarme como una pieza de ajedrez para sustituirla. Me sequé las lágrimas con fuerza y respiré hondo. De hoy en adelante, si mi madre aún quiere visitarme, te trataré como a un familiar y te recibiré como es debido. Si no, ya no me consideraré como una persona con familia biológica. En cuanto a obligarme a pedirle a mi esposo que dejara entrar a mi hermana en la mansión como esposa secundaria, me reí fríamente. Jamás. Rose se puso roja de furia, golpeó la mesa con fuerza, derramando agua por todas partes. La niñera que la acompañaba, al ver su enojo, me maldijo por ser una persona despreciable y corrió a agarrarme. En ese momento, la puerta se abrió de golpe de una patada. Alexander pateó a la vieja niñera varios pasos hacia atrás con un pie. Ella gritó «¡Ay, madre!» con tristeza, tambaleándose antes de caer al suelo. Me sobresalté. «¡Esposo!». Al principio Rose se asustó, se agarró el pecho al oírme llamar esposo, y al ver el cuerpo fuerte y vigoroso de Alexander. Sus ojos se iluminaron de alegría. Rápidamente dio 2 pasos hacia adelante extendiendo la mano para agarrar el brazo de Alexander, gritando con entusiasmo, «¡Buen yerno!». Pero Alexander frunció el ceño y la evitó, haciéndola tambalearse y casi caer. «¿Quién es tu buen yerno? ¿No está tu buen yerno en casa suspirando profundamente ahora mismo? ¿Cómo puede tener el porte apuesto de este mariscal?». Al principio estaba de mal humor, pero al oírlo presumir descaradamente de esa manera, no pude evitar reírme. Alexander, al verme reír, aplaudió y habló con voz resonante, «Acompaña rápidamente a Lady Son a casa». Varias mujeres altas y fuertes salieron, todas firmes y con la espalda recta. A simple vista, todas eran expertas en artes marciales. Por mucho que Rose se resistiera, estas mujeres la arrastraron a ella y a sus sirvientes afuera. El temperamento de Alexander nunca se desmoronaba. Mientras me tomaba la mano juguetonamente, no olvidó burlarse con la boca. «Ya es hora de comer y aún no te vas a casa. ¿Vienes a casa de alguien a aprovecharte? Al fin y al cabo, eres la esposa de un oficial de 5º rango. ¿Necesitas comer en casa de otros?». Rose estaba tan enfadada que apenas podía respirar, casi se desmaya en el acto. Después de despedir a los invitados, Alexander me presentó respetuosamente a las mujeres de antes. Nani San era una criada que llegó como parte del Darí de madre para servirla en la frontera. Posee habilidades en artes marciales y la acompañó en muchos campos de batalla. Nani Li era originaria de la mansión. Tras el matrimonio de su madre, la anciana matriarca se la entregó para que le enseñara contabilidad.
Su madre provenía de una familia militar y no entendía de administración doméstica, gracias a sus enseñanzas. Los antepasados de la niñera Anne eran médicos famosos. Tras ser perseguida y el declive familiar, madre la acogió y se convirtió en médica del ejército bajo su mando. Y Nani Wang es hija de sangre de la nodriza de madre. Parece robusta pero domina todas las artes, ajedrez, caligrafía, pintura y la etiqueta palaciega. Todas estas niñeras me vieron crecer. Algunas dejaron cicatrices de batalla por haber luchado junto a mi madre. Cuando les dijeron que se jubilaran, ninguna aceptó, así que se quedaron en la mansión. Si no entiendes o no estás acostumbrado, pregúntale a las niñeras. Con ellas a tu lado, aunque no regrese en el tiempo, nadie se atreverá a intimidarte. Al ver las miradas amables y tiernas de las niñeras y escuchar las palabras reflexivas de Alexander, de repente se me conmovió el corazón. Retrocedí e hice una reverencia como si fuera un novato. De ahora en adelante Sofía me pide que confíe más en ustedes, las niñeras. Las niñeras me ayudaron a levantarme rápidamente, con una mirada de satisfacción en sus ojos. Mamá sabía que había sufrido agravios, así que me llevó a la montaña al templo para traer la placa conmemorativa de la pequeña madre. Abracé la placa con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá me tomó la mano y sonrió, diciendo que probablemente no podría estar tranquila yendo tan lejos. Solo así podrá estar en paz si puede verte todos los días. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en los brazos de Alexander. A la mañana siguiente la niñera Lee vino con un montón de libros de cuentas y dijo que me dejaría la administración de la casa. Todavía sostenía un tazón de gachas en las manos, con los ojos abiertos mirando a Alexander y elevando la voz 3 veces. Déjame encargarme de la casa. Llevo menos de medio mes casada con la mansión Yang. ¿Por qué de repente me encomiendas una responsabilidad tan grande como la de la casa? Alexander, al verme muerta de miedo, dejó rápidamente los palillos y me miró con dulzura. ¿Lo has olvidado? ¿Qué te dije anoche? Lo recordé al instante. Alexander estaba acostado en la cama, con voz suave y cálida mientras me lo contaba. Hoy expulsé a Lady Son de la mansión. Mañana toda la capital sabrá que he recuperado la salud, y si me recupero en la ciudad, me temo que algunos no se quedarán quietos. Me incorporé de la cama alarmada, mirándolo con preocupación. ¿Entonces seguirán intentando hacerte daño? Al oír mi voz temblorosa, se rió, levantándose de la cama para sentarse a mi lado. Sofía, no tengas miedo. Si pudieran hacerme daño, lo habrían hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta hoy? Ese joven general perezoso y juguetón retiró su sonrisa al instante, con una mirada fría y penetrante como la de un tigre feroz escondido bajo un suave pelaje. Su gran mano acarició suavemente su cabello sin adornos, transformando al tigre feroz en el joven amable que siempre me hacía feliz. Como muchos solo buscan la manera de obligarme a volver a la frontera. De vuelta a la frontera. Aunque llevaba menos de un mes de novia, me había acostumbrado a tenerlo a mi lado cada mañana y cada noche. Si se iba, solo pensarlo me angustiaba muchísimo. Extendí la mano para tomarle, queriendo decirle algo para que se quedara, pero luego pensé que era su esposa. Cuando un esposo va a la batalla para proteger el país, ¿qué derecho tenía yo a detenerlo? Me recostó suavemente en la cama, cubriéndome con las sábanas, con una voz suave y reconfortante. Si me voy, mis padres se quedarán. Si mis padres se van, me quedaré. De cualquier manera, no te dejaremos sola a cargo de la casa. Después de hablar, reflexionó un momento y se inclinó para susurrarme al oído: si llega el día en que nos envíen a todos, llévate a las niñeras y a los 100 guardias de la mansión. No importa quién llame, no salgas. Quédate en la mansión y espérame. Al verme asentir, me dio una palmadita en la cabeza y luego se giró para volver a la cama. Pero tras un solo paso, agarré su bata. Me tumbé de lado en la cama, con la cara roja hasta las orejas y la cabeza gacha, sin atreverme a mirarlo. No, no te vayas. Su cuerpo se detuvo sin decir palabra antes siquiera de quitarse la bata, saltó rápidamente a la cama y me abrazó con fuerza a través de las sábanas. Estaba un poco decepcionada, pensando en secreto, ¿sería porque no era lo suficientemente hermosa como para que no quisiera tener intimidad? Si no, ¿por qué llevábamos tanto tiempo casados y nunca me había tocado?
Claramente las niñeras de la mansión habían dicho antes de mi boda que en la noche de bodas definitivamente lo habría. La espalda del joven general era como un gran horno. Incluso a través de las sábanas, irradiaba un calor radiante como si quisiera quemarme. Como si oyera mis pensamientos, guardó silencio un rato, luego sus orejas se enrojecieron mientras explicaba en voz baja: la niñera Lily me dijo que aún eres joven. Si consumamos ahora y te embarazas, podrías poner en peligro tu vida. Me dijo que esperara otro año y medio para nutrirte bien. Entonces consumar sería bueno tanto para ti como para el bebé. Mi corazón, que acababa de enfriarse, volvió a calentarse. Apoyé la cabeza en su brazo. Mi cuerpo, que aún se sentía algo cansado y frío, ahora sentía una extraña calidez, sumiéndose plácidamente en un sueño. El pobre Alexander se despertó a la mañana siguiente con 2 ojeras, como si no hubiera dormido en toda la noche. Me senté a la mesa escuchando las instrucciones de la niñera Lee, mientras hojeaba cuidadosamente cada página de los libros de cuentas, mirando cada libro de la mansión. Tras mirar un rato, mi rostro se sonrojó involuntariamente al recordar la primera vez que conocí a mi suegra, al ver su sencillo vestido sin una sola joya. En secreto pensaba que la familia Young probablemente no era muy adinerada. Ahora, con el libro de cuentas en mis manos y mirando la pila de libros apilados sobre la mesa, solo podía suspirar profundamente. Desde el momento en que recibí ese cofre lleno de brazaletes de oro de mi suegra, debí haber comprendido que la familia Young no era pobre, sino demasiado rica. Con solo abrir el libro de contabilidad del almacén, los artículos que figuraban en él me nublaron la vista. Algunos incluso estaban registrados de forma desordenada, con nombres incorrectos o información faltante. No supe qué hacer por un momento, así que levanté la cabeza para pedirle ayuda a la niñera Lee. Solo pudo sonreír con amargura. Toda esta es la letra de nuestro mariscal. Al oír esto me detuve mientras la tinta esmeralda que pulía a mi lado se iluminaba. ¿Mariscal, se refiere a la suegra? ¿Quién más? El gran general de caballería rápida de Nuestra Señora, nombrado personalmente por su majestad, nada menos que el viejo marqués. Ya sabía que la suegra había combatido y era una general excepcional, pero nunca imaginé que en este mundo dominado por hombres, pudiera sentarse abiertamente al nivel de su suegro como una verdadera gran general. Emerald y yo nos miramos, y el libro de cuentas en la mano perdió repentinamente todo interés. Las dos, una a cada lado, jalamos a la niñera Lee para que se sentara. Cuéntanos historias sobre la suegra Eleanor, la heroica general de la familia Young. Desde después del desayuno hasta el anochecer, la niñera Lee habló hasta que se le secó la garganta, pero Emerald y yo la escuchamos absortas sin cansarnos. Esa noche, acostada junto a Alexander, mis ojos brillaban como estrellas mientras le hablaba con entusiasmo de mi suegra, con toda mi admiración. Antes, solo pensaba que las mujeres nacían para obedecer a sus padres, y que al casarse obedecían a sus maridos, y al enviudar dependían de sus hijos. Desde el nacimiento hasta la muerte, simplemente dando vueltas en pequeñas cámaras interiores. Nunca imaginé que las mujeres también pudieran viajar por montañas y ríos, galopando libremente, forjando méritos como los hombres, abriendo camino a una vida gloriosa, sin amilanarse ante el hambre ni la sed, usando sangre fresca como colorete y pólvora. ¡Qué vida tan heroica, qué digna de las aspiraciones de la gente! ¿Qué doncella en sus aposentos se atrevería a soñar semejantes sueños? Hablé sin parar, con el corazón latiendo de emoción, pero seguía sin oír a Alexander, pensando que se había quedado dormido. Incliné la cabeza para mirar, solo para verlo tumbado de lado con una mano apoyando la cabeza, sonriéndome con adoración. ¿Por qué me miras así? Alexander negó levemente con la cabeza, pero no dijo nada, solo me sonrió hasta que me puse colorada y me tranquilicé. Sentí que había hablado con demasiado entusiasmo y temí haber dicho algo inapropiado. ¿Había dicho algo mal ahora que me veía mirándolo con timidez? Levantó la mano para acariciarme un mechón de pelo junto a la oreja y respondió con dulzura: los lotos brillantes son hermosos, las delicadas manzanas silvestres también lo son. Cada uno tiene su propia belleza. Pero si no te gusta ninguno, ser un gran árbol también es muy bueno. Mi esposa solo tiene que hacer lo que quiere. Ya sea delicado, gentil o fuerte e inquebrantable como un gran árbol, en resumen, el camino de la vida es largo y ancho. Es mejor caminar mientras se disfruta del paisaje. Nunca nadie me había dicho esas palabras. Antes las niñeras enseñaban a Kut,
Las maestras de la mansión solo sabían enseñarme a servir a mi esposo y criar a los niños, a elegir horquillas y pulseras, a apreciar el té y a quemar incienso. Miré a Alexander con asombro, con la voz ligeramente temblorosa. ¿De verdad lo crees? Asintió acariciando suavemente entre mis cejas con las yemas de los dedos, ayudándome a relajar el ceño que había fruncido sin darme cuenta. Ser mujer ya no es fácil. Y ni hablar de que allá lejos mi madre luchó en las fronteras durante años, matando a innumerables enemigos. Sin embargo, cuando regresó a la capital, aquellos eruditos confucianos aún se atrevieron a acusarla de no mantener la virtud femenina. No pude evitar mostrar sorpresa, me pellizcó suavemente la mejilla, solo porque el día del regreso victorioso, ella llevaba armadura y cabalgaba hacia la capital junto a mi padre. Si mi madre no hubiera sido tan liberal, me temo que esas palabras encubiertas la habrían llevado a la muerte hace mucho tiempo. Así que tú también debes aprender a ser más generoso. Si alguien se atreve a intimidarte, contraataca. Si alguien te enoja, simplemente regáñalo. ¿Para qué aguantar y sentirse agraviado? Reí suavemente, mis dedos jugueteando con los callos de sus manos. Si voy por ahí regañando a la gente todos los días, ¿no me haré famosa en la capital como una arpía? Alexander me dejó jugar con su mano, arqueando una ceja, con un tono de desafío desenfrenado. ¿Y qué si eres una arpía? En nuestra familia Yang nunca hemos tenido pérdidas, y mi esposa menos aún puede ser intimidada. Si alguien se atreve a intimidarte, iré directo a su puerta y le echaré agua sucia durante 3 días y 3 noches hasta que toda la capital le conozca la cara. No podía parar de reír, imaginando esa escena en mi cabeza, tan satisfactoria como nauseabunda. Eres un canalla. ¿En esta capital, hay alguien a quien le tengas miedo? Alexander fingió pensar seriamente por un momento y luego señaló al cielo. Primero, por supuesto, está Su Majestad. Los otros 2 son mis padres. De repente se giró y me rozó suavemente la nariz con la punta del dedo. Ese eres tú. Mi cara se puso roja al instante. Wu necesita que me tengas miedo. Pero de repente se quedó en silencio, recostado de nuevo con su voz grave. Tenía mucho miedo, miedo de no poder casarme contigo ese día. No pudieras casarte conmigo. Pero ¿no fui yo quien se casó en lugar de Victoria? Antes de que pudiera preguntar nada, ese sinvergüenza ya había cerrado los ojos, fingiendo dormir. La noticia de la recuperación de Alejandro se extendió. Al día siguiente el palacio emitió de inmediato un edicto para que el médico imperial Zhao Wei, quien había estado destinado en la mansión Yang, entrara en palacio e informara. Llevaba un mes casado con la mansión. Era la primera vez que conocía a este anciano médico imperial de palacio. No era muy alto, pero por decirlo de alguna manera, su cuerpo era inusualmente gordo para un médico imperial. La niñera Lily, que estaba a su lado, rió fríamente al verlo. Llevaba más de un mes en la mansión, comiendo pasteles y frutas a diario sin parar, y además, ocupaba un puesto pero no podía irse. Engordar es natural, ¿no? Me tapé la boca disimuladamente con la manga, planeando vaciarme el tónico en la mano cuando nadie me viera. Pero la niñera Lily, famosa por su rostro frío y mirada penetrante, resopló de inmediato en señal de advertencia. En cuanto levanté la mano, Esmeralda la bajó frenéticamente, incluso sermoneándome con rectitud. Señorita, el médico hace esto por su bien. Aún así, debería tomarse toda esta medicina. La miré con la mirada perdida. Volteó la cara rápidamente como si no hubiera visto nada. Criada traidora sin conciencia, con algunos profesores nuevos y ya sin estar completamente conmigo. Bajo la mirada de Nan y Lily, solo pude sujetar obedientemente el cuenco de medicina restante y tragármelo todo. Después de tomar la medicina, la niñera le trajo más libros de cuentas. Esmeralda siguió alegremente a la niñera Lily afuera. A través del marco de la ventana, aún podía ver a la niñera Lily enseñándole artes marciales. Ese día, tras escuchar las historias de mi suegra, llevaba a Esmeralda todos los días para que la venerara. Alexander incluso bromeó: «Ves a mi madre con más diligencia que a mí». Unos días después, el corazón de Esmeralda se conmovió. Me rogó en voz baja que la dejara aprender artes marciales. Sostuve el vino frío que me había servido fingiendo seriedad, hablando con solemnidad.
Al verla tan nerviosa, su corazón parecía suspendido en el aire, su rostro tenso por la anticipación. Entonces levanté la cabeza y apuré con entusiasmo la copa de vino. Entonces ve a aprender. Apenas había terminado de hablar cuando la puerta se abrió. Alexander acababa de regresar de la corte. Al verme con una copa de vino en la mano, se rió de inmediato y gritó: «Niñera Lily. Mi esposa está bebiendo vino frío a escondidas». De repente mi corazón se estremeció. Vi a Nanny Lily, esa famosa y gran médica de rostro severo, entrar con paso firme desde afuera. Desde ese día, ya comenzó a supervisar personalmente mi consumo de medicamentos a diario. En cuanto a esa criada traidora sin escrúpulos, Esmeralda también conspiró con los profesores para vigilar cada sorbo. Estaba tan furiosa que le lancé el libro de cuentas directamente a Alexander. Él no se enojó en absoluto, atrapó el libro y seguía sonriendo mientras se sentaba a mirarlo conmigo. Tras solo mirar 2 páginas, Alexander fingió hacer una mueca y sujetarse la cabeza, recostándose en mi regazo, e incluso gimiendo dramáticamente. ¡Ay, mi esposa! Estos personajes me dan un vuelco. Masajea rápidamente. Al ver su actuación, me pareció divertido y sentí que se me ablandaba el corazón. Mis dedos presionaron suavemente sus sienes mientras le preguntaba con dulzura: ¿dijo algo su majestad? Al percibir algo inusual en mi voz, se giró y me tomó la mano. Sus ojos estaban preocupados, pero aún sonreían con dulzura. Su majestad no me culpó de nada. Es solo que el invierno se acerca de nuevo, y los bárbaros del norte se están movilizando. En la corte quienes conspiran siguen conspirando. Pero también hay quienes se preocupan de verdad por la gente común. Alexander suspiró y sonrió pellizcando suavemente mi mejilla. Originalmente planeaba pasar el año nuevo en casa, dándole la bienvenida a la primavera, con mis padres y contigo. Pero si nuestro hogar está en paz en la frontera, ¿quién sabe cuántas personas buenas tendrán que soportar dormir a cielo abierto sin suficiente comida? De repente me dolió el corazón. Las lágrimas me inundaron los ojos y me rodaron por las mejillas. ¿Ya te has ofrecido como voluntario para volver a la frontera? Me secó las lágrimas con suavidad. Yo no. Mis padres quieren irse. Después de que terminó el juicio, mi padre incluso me dijo específicamente que te informara primero. Todo en casa dependerá más de ti. Recién casados, menos de un año después, ya tienes que encargarte de todo. Es realmente duro para ti. Sollocé apretando con fuerza la gran mano de Alexander. Las lágrimas me nublaban la vista, pero mi voz seguía firme. Desde que me casé con la mansión, tú y tus padres siempre me han tratado tan bien, encargándose de todo. ¿Qué dificultades me esperan? Sabiendo que mis suegros pronto regresarían a la frontera, comencé los preparativos de inmediato. Escuché que la frontera estaba helada, con vientos gélidos, extremadamente dura. Los ministros de la corte seguían delegando la responsabilidad de las provisiones militares. Cada vez que salía de la corte, la expresión de su suegra era sombría. Alejandro apretaba los dientes al mencionarlo. Oí que su majestad, después de la corte, también suspiraba profundamente. Apenas había ascendido al trono, y el tesoro estaba vacío. Frente a todos los ministros que lloran la pobreza al unísono. Él también está indefenso. Revisé los bienes de nuestra familia y envié gente a preguntar por los precios del arroz y otros productos para el año. Con solo mirarlo fruncí el ceño. La joven familia tenía un gran poder. Todos los hombres y mujeres, jóvenes y viejos de la casa eran capaces. ¿Por qué los libros de cuentas eran tan caóticos y la administración tan descuidada? Con los amos fuera de casa todo el año, la mansión había criado un nido de parásitos codiciosos. Inmediatamente dirigí a las niñeras, trabajando toda la noche para revisar todos los libros de cuentas, enviando gente a investigar los precios de mercado y las cosechas de la finca de ese año. En tan solo 3 a 5 días, reuní suficientes pruebas. Con los ojos oscuros y ojeras, guié a las niñeras al salón de recepciones de la joven mansión, sentada en el asiento de la autoridad. Abajo estaban los sirvientes de la mansión, apiñados. Emerald guiaba a 2 niñeras que llevaban montones de libros de contabilidad apilados a mi lado. Los sirvientes no entendían lo que pasaba. Se miraban entre sí, pero seguían saludando obedientemente al unísono.
Bebí un té fuerte para ahuyentar el sueño y dejé la taza con firmeza. Invitando a todos aquí hoy, no hay nada importante. Solo que mis suegros regresarán a la frontera a finales de año. A mitad de camino, levanté la vista para mirar hacia abajo. Sentarse en lo alto tenía sus ventajas, podía ver cada rostro y expresión con claridad. Algunos eran astutos, sabían a quién seguir para ascender. Otros tenían planes profundos, pues ya habían robado bastante con los ojos llenos de expectación. Seguí hablando. De ahora en adelante, los asuntos de la casa estarán completamente bajo mi control, esta nueva novia. Para gestionar los asuntos, lo primero es reconocer a las personas con claridad. Los jóvenes parecían confundidos, mientras que las amas de casa mayores, vestidas con bastante decoro, claramente no se tomaron en serio mis palabras. No me enojé, solo puse la mano sobre los libros de cuentas que tenía a mi lado. Nunca habíamos trabajado juntos, así que desconozco tus capacidades. Sea cual sea el trabajo que estés haciendo, sigue haciéndolo. Al ver que algunos de abajo mostraban desprecio, reí suavemente y les indiqué a los sirvientes que trajeran 2 biombos grandes. Una vez oí a mi suegra dirigir ejércitos con rigor, como descendientes, deberíamos aprender un par de cosas. En una familia militar, las recompensas y los castigos deben ser claros. A partir de hoy, quienes lo hagan bien se registrarán en un lado, y quienes no, en el otro. Si alguien tiene 3 faltas graves, no lo golpearé ni lo regañaré. Simplemente tomaré los contratos de compraventa de toda la familia, y los venderé a todos. La multitud de abajo palideció de miedo con el corazón encogido. Solo una joven doncella, de unos 11 o 12 años, levantó la cabeza y su voz clara resonó: «Saludos a la gran señora. Esta sirvienta se llama Lily». «¿Puedo preguntar, gran señora?» «Si hacemos algo mal, nos castigan, pero si hacemos algo bien, ¿hay recompensas?» Sonreí y asentí. «Claro, si haces algo bien, recibirás recompensas de plata como siempre, e incluso podrías ascender a mayordomo». Lily era realmente inteligente como su nombre indicaba, con los ojos brillantes. «¿Y si nos va especialmente bien?» Di un sorbo a mi té. Al ver a la joven sirvienta ansiosa mientras los demás sirvientes también escuchaban atentamente, respondí lentamente: «Si destacas, la fortuna podrá pasar a tus descendientes. Los hijos sanos pueden ingresar en los campamentos militares. Si alcanzan méritos, escaparán de la condición de sirvientas. Cuando las hijas sean mayores de edad, si lo desean, personalmente organizaré matrimonios con soldados del ejército para que se casen como esposas principales». La multitud de abajo vibró de inmediato. Aquellos con hijos de diversas edades e hijas que se acercaban a la edad de matrimonio comenzaron a soñar con un buen destino. La gente solo necesita esperanza, y sus días ya no serán oscuros. En poco tiempo recompensé a algunos, castigué a otros y vendí a unos cuantos. El patio por fin volvió a la calma. En cuanto a la joven criada Lily, le pedí a Emerald que investigara. Su madre era la señora San, quien trabajaba en la cocina trasera. Su esposo falleció joven y crió sola a su hijo. Recibió cierta educación, elaborando pasteles artesanales a diario, y encargó a niñeras cultas que le enseñaran algunos caracteres a su hijo. Esa criada era inteligente. Me gustó a primera vista y la invité a servir en mi patio. Incluso le asigné la tarea de llevar los registros, llevar y administrar los libros de cuentas. Después de organizar todo en la mansión, envié gente a inspeccionar minuciosamente cada finca fuera de la ciudad. Cambié por plata más de la mitad del cofre de brazaletes de oro que me dio mi suegra. A diario enviaba gente a las haciendas, a las casas, incluso a comerciantes extranjeros, a comprar grano. Todos en casa sabían que estaba ocupado, pero nadie me preguntaba en qué gastaba el dinero porque confiaban en mí. El día que mi padre y mi suegra salieron de la capital, al frente estaban las tropas de la guardia. Detrás, decenas de carretas de grano, cuyas ruedas rodaban suavemente dejando huellas tenues. Alexander iba a caballo cargándome a la espalda, detrás de nosotros, 350 carretas de grano, cuyas ruedas dejaban huellas profundas y pesadas. Sentía una profunda inquietud en el corazón, temiendo que mis suegros ya se hubieran ido. Solo cuando los vi desde lejos a las puertas de la ciudad, despidiéndose de sus amigos, respiré aliviado. Cuando mi suegra vio carros de grano uno tras otro, sus ojos se iluminaron de inmediato.
Caminó rápidamente hacia mí, tomándome de la mano para preguntarme, «Mi nuera, ¿qué es todo esto?». Estaba a punto de saludarla, pero me la sujetó, así que tuve que explicárselo poco a poco. Mi esposo me dijo que los campamentos militares carecen de provisiones, así que vendí los brazaletes que me diste y algunas telas preciosas del almacén, y luego fui a las haciendas y acumulé bienes. El grano nuevo de este año es caro, solo pude comprar 3 partes, el resto es grano del año pasado, pero elegí variedades bien conservadas que son aptas para comer. Además preparé varios carros de hierbas medicinales, y al hablar de esto, me sentí algo inquieto. Al enterarme de la escasez de grano, me enfureció haciendo todo sin pensarlo mucho. Solo después de comprar y gastar bastante me di cuenta de que estaba recién casado y acababa de empezar a ocuparme de los asuntos del hogar, pero tomaba esas decisiones por mi cuenta, temiendo que desagradaran a mis suegros. Inesperadamente mi suegra esbozó una sonrisa alegre y me dio unas palmaditas cariñosas en la espalda. Luego, en voz alta, se volvió hacia los soldados que estaban detrás y gritó, «Chicos, ¿ven esto? Encontrar una esposa significa encontrar a alguien que sepa planificar así, aprender bien y casarse como es debido». Los rostros de los soldados se iluminaron y respondieron al unísono que sí. Me sonrojé hasta las orejas. Mi suegro también se acercó, riendo mientras me hablaba. Recolectar tanto grano en tan poco tiempo sin nosotros, dejándote la mansión a ti, madre, y yo puedo estar tranquila. Antes de que partiera el gran ejército, mi suegra incluso me susurró al oído, comprar grano debió haber agotado todas las joyas que te di, ¿verdad? Espera a que vuelva la próxima vez, te traeré más joyas. Solo pensar en esos brazaletes de oro de media caja me daba dolor de cabeza. Rápidamente agarré la mano de mi suegra y le puse en la palma una caja de joyas estilo Nueva Capital que había encargado a unos artesanos. El otro día mandé fundir esas pulseras y las hice en muchas piezas. Este conjunto fue elegido especialmente para ti. Mi suegra sonrió radiante, lo aceptó con alegría y dijo con la mano, «De acuerdo, tú y Alexander pueden regresar». Tras haber logrado algo grande me sentí alegre y contento durante varios días seguidos. Hasta que un día, por casualidad, oí al hijo de la niñera decir que, cada vez que el gran ejército sale de campaña, siempre les faltan provisiones. Pregunté con curiosidad, ¿cómo lo solucionaron antes? El hijo de la niñera sonrió y respondió, nuestro mariscal y marqués a menudo estaban destinados en la frontera. En tiempos de paz cultivaban y acumulaban. Cuando estallaba la guerra, lo usaban como provisiones. Si aún era insuficiente, compraban barato a la gente que encontraban en el camino, recolectando sobre la marcha. Para cuando llegaran a la frontera, sería suficiente. Me quedé atónito. ¿Y si aún no era suficiente? El hijo de la niñera me sirvió té con una sonrisa pícara en la voz. Si ya no es suficiente, significa que la campaña se prolonga y la guerra es urgente. En situaciones anormales, hay que hacer cosas anormales. Entonces solo podemos causar problemas a los ricos comerciantes de la región. Mi cara se puso roja como un melocotón maduro. Ni siquiera me di cuenta de que Alexander regresó. Se agachó para quitarme las manos que me cubrían la cara, sonriendo mientras preguntaba, «Esposa, ¿qué te pasa?». Estaba nerviosa y no tenía dónde esconderme, así que le conté con sinceridad lo que acababa de pasar. Mis padres ya tenían soluciones, pero yo me comporté con mucha astucia y presunción, incluso me mostré arrogante estos últimos días. Alexander se rió. Lo que mi esposa hizo estuvo totalmente bien. Los soldados derramaron sangre y sudor por la patria y su gente, pero en cada campaña faltan provisiones. Sin suficiente comida, ¿cómo van a tener fuerzas para empuñar las armas? Ahora que has traído tanto grano, están demasiado contentos como para quejarse. Pero he oído que se puede recolectar grano por el camino. Es posible, pero en años de buena cosecha recolectan suficiente. En años malos todavía tienen que racionar comida por comida, lo cual no es nada fácil. Al oír esto mi corazón se alivió un poco. Antes de que pudiera decir más, vi a Esmeralda corriendo frenéticamente hacia el patio, tan rápido que perdió un zapato. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan asustada?, jadeó Esmeralda, señalando hacia el gran salón. El palacio, ha llegado un edicto. Alexander y yo nos miramos, ordenando de inmediato que extendieran alfombras rojas y prepararan las recompensas. Nada más entrar en el gran salón,
Un eunuco pálido e imberbe ya sonreía al acercarse. Joven marqués, si me permite, esta es la gran señora, ¿verdad? Prepárense rápido para recibir el edicto. Me quedé paralizada, momentáneamente nerviosa, al mirar a Alexander, solo para ver la sorpresa en sus ojos también. Marido y mujer juntos guiaron a los sirvientes para que se arrodillaran y recibieran el edicto. El eunuco comenzó a leer una larga serie de palabras formales. El resultado final fue que Su Majestad me otorgó un mandato imperial. Alejandro depositó de inmediato una generosa recompensa en las manos del eunuco Zhang y luego preguntó en voz baja: «Su Majestad, ¿por qué concede esta gracia?». El eunuco Zhang sonrió hasta entrecerrar los ojos, dándole vueltas a la recompensa de plata. Hace unos días, la gran señora despidió al viejo marqués y al mariscal con tantos carros de grano. Oí que las huellas de las ruedas eran aún más profundas que las de un rastro del Ministerio de Hacienda. Su Majestad por fin se tranquilizó al oír esto. Solo entonces Alexander respiró aliviado. Metió otra bolsa de dinero y despidió al hombre con respeto. Abracé el edicto imperial, observándolo una y otra vez, sintiendo que esas líneas de tinta roja con bordes dorados me parecían agradables desde cualquier punto de vista. Alexander acercó la cabeza y me tomó de la mano para mirarlo juntos. Mi gran señora sí que tiene talento. Mira cómo te alaba este monumento. Chasqueó la lengua con admiración, verdaderamente digna de ser mi esposa. Esta persona, cada vez que me elogia, me hace querer enterrarme en la tierra. Entonces llegó el fin de año. Todas las casas se vistieron con ropa nueva. Se sacaron horquillas y joyas recién hechas para decorar. En la mansión, quienes debían ser recompensados lo fueron, y quienes debían ser castigados, castigados. Barrer y medir la casa, pegar coplas de primavera, volar cometas, encender petardos. Todo era ajetreo y a la vez animado. Alexander y yo escribimos juntos tarjetas de Año Nuevo para enviar a conocidos cercanos, y también enviamos a personas con regalos para que los entregaran. Mientras escribía la tarjeta para la mansión Son, mi mano se detuvo de repente. Alexander me quitó el pincel con cuidado, sonriendo. Es Año Nuevo. No le des demasiadas vueltas. Trátalos como a familiares comunes. Esmeralda, guiando a la gente, se llevó las tarjetas y los regalos de Año Nuevo. Justo después de regresar, trajo una gran noticia. Estaba tomando té en ese momento y casi lo escupo todo al enterarme. ¿De verdad, lo dijeron? Esmeralda asintió con el rostro lleno de ira. Este sirviente cree que es 80 a 90% cierto. La señorita no vio cuando llegó este sirviente la expresión de suficiencia de Lady Victoria. ¡Ay, qué lástima! Y además, señorita, adivine a quién conoció este sirviente en la mansión Son. De repente mi corazón latía con fuerza. ¿Quién más podría ser? Ese florido y perezoso, el tercer joven amo de la familia Zhou. Incluso Madame Diana estaba allí. Dejé mi taza de té con una inquietud indescriptible creciendo en mi corazón. Ve a la puerta de la mansión y deja un mensaje. Cuando mi esposo regrese, que alguien lo llame de inmediato. Aunque Esmeralda no entendía, asintió obedientemente y se fue. La inquietud en mi corazón se hacía más patente a cada momento. Alexander debería haber regresado de la corte matutina, pero no regresó del palacio hasta el anochecer. Su expresión era sombría. Al entrar en la habitación, se sentó a la mesa en silencio sin decir palabra. Me sobresalté un poco y rápidamente le serví té. Pero no lo aceptó, simplemente extendió la mano para jalarme hacia sus brazos, abrazándome fuerte. ¿Pasó algo grave? Alexander hundió la cara en mi cintura. Después de un largo rato, levantó la cabeza para mirarme. Este año, temo que la capital no esté en paz. Por ahora, no contactes más a la familia Son. Lo miré un momento y luego le conté en voz baja las noticias que Emerald había traído. Esmeralda fue a la mansión Son a entregar regalos, y toda la casa estaba llena de alegría. Un sirviente con la boca abierta dijo: un noble quiere casarse con Victoria e incluso le ha prometido el puesto de esposa principal. Alexander me jaló para que me sentara en la silla a su lado, asintiendo para confirmarlo. El sexto príncipe, grité conmocionado. El sexto príncipe.
Si me preguntaban qué había sido lo más impactante en la capital estos últimos años, no era otra cosa que el difunto emperador, inesperadamente, no cediera el trono a su amado sexto príncipe, sino que eligiera al cuarto príncipe, hijo de la emperatriz. Su Majestad actual. Cuando se emitió el edicto, el sexto príncipe aún se encontraba en el sur, todo estaba decidido, así que solo pudo aceptarlo e inclinar la cabeza. Tras varios años de vida libre y desenfrenada sin esposa, el sexto príncipe quiso de repente casarse con la hija mayor de la familia, Son, una funcionaria de quinto rango. Incluso la familia Zhao, que había dado la espalda a la familia Son, habló de forjar lazos. Desde cualquier punto de vista, este asunto estaba lleno de señales extrañas. Alexander no dijo mucho, solo me ordenó cerrar nuestras puertas y prohibir las visitas, usando el año nuevo como excusa para llamar a artesanos para que repararan los patios. Durante medio mes la situación en la capital fue tensa como la cuerda de un arco. Todos los días Alexander salía temprano de casa y regresaba pasada la medianoche. Ese año, el año nuevo. La capital carecía por completo de ambiente primaveral. En la tarde del tercer día del año nuevo, las palabras demasiado francas de Alejandro ofendieron a la consorte imperial. Fue castigado con 20 azotes. El sexto príncipe usó la excusa de la injusticia y el emperador, queriendo sofocar el alboroto, ordenó el exilio de Alejandro para custodiar las tumbas imperiales. Esa misma noche se lo llevaron, sin permitirle regresar a casa para despedirse. Con el corazón angustiado, escribí rápidamente una carta y se la entregué a alguien que mi suegra había dejado para que la entregara en la frontera. Pero menos de 2 horas después, esa persona regresó vestida de negro. Arqueé las cejas al dar un paso al frente, pero no pude responder. Negó con la cabeza y bajó la voz. Toda la ciudad está completamente cerrada. Salir ahora los alertaría. Mi corazón lo comprendió, temía que el gran acontecimiento del que Alexander había hablado realmente estuviera a punto de ocurrir. Inmediatamente llamé a todas las niñeras de la casa, dividiendo a los guardias y soldados en 2 equipos para que se turnaran en la vigilancia. Las puertas de la mansión estaban selladas herméticamente, impidiendo la entrada de extraños. Tras 3 días tensos, finalmente en la noche del tercer día sucedió. Los incendios ardían con intensidad por toda la ciudad. Afuera de las puertas de la mansión, la gente gritaba y vociferaba. Toda la calle era un caos. Se oían llantos y gritos por todas partes, indicando que afuera se había desatado un gran desorden. Reuní a todos en la mansión, distribuyendo claramente cada tarea y finalmente hablando con claridad. Afuera no reina la paz y nuestra casa es de linaje militar. Lo que más nos falta son armas. Todos deben estar armados y preparados. Si alguien se atreve a entrar, mátenlo sin piedad. Si alguien aprovecha el caos para huir o conspirar con el enemigo, trátenlo según la ley militar como desertores y mátenlo. Mientras mantengamos las puertas de la mansión, sin duda habrá méritos y recompensas. ¿Lo entienden todos? Los guardias de la casa respondieron al unísono que sí. Tras esperar media hora sin que nadie atacara las puertas, fue Charles Zhao quien llamó a la puerta principal. Prima segunda, hermana, soy tu primo Charles. Alejandro ya ha sido castigado por custodiar las tumbas imperiales. ¿Por qué siguen vigilando esta gran mansión? Hoy el sexto príncipe ha logrado un gran éxito. Nadie de la familia Yang puede escapar. Mejor ábranme la puerta y déjenme guiar a la gente al ataque. Luego usaré ese mérito para intercambiarte por ti. Seguirás siendo mi esposa. Me quedé de pie tras la puerta sin palabras. Ya estaba casada, pero Charles Zhao seguía mencionando propuestas de matrimonio sin pudor, algo repugnante. Antes, no había visto con claridad la relación entre el sexto príncipe y la familia Son. Ahora, con Charles Zhao viniendo a criticarme, lo entendí. El tío Diana fue castigado en las puertas de la ciudad, temí que fuera él mismo quien abrió las puertas para que entrara el ejército del sexto príncipe. En la corte, aunque mi padre no era gran cosa, aún tenía aliados. Mientras todos esos funcionarios fueran eliminados y él reconociera sus vínculos con el sexto príncipe, ¿no sería legítimo cambiar el trono? En ese momento les indiqué a los guardias que dispararan flechas. Entre las maldiciones de Charles, presa del pánico, hablé con frialdad.
No esperaba que los conocimientos de los primos fueran tan superficiales, y sin embargo, tu barriga está llena de sueños de realeza. Verdaderamente admirable. Admirable. Charles Zhao seguía gritando afuera. Entonces, ¿por qué no abres la puerta? Es que ahora soy nuera de la familia Yang. La familia Yang puede tener generales que mueran en batalla, pero nunca soldados que se rindan. Si primo quiere ganar méritos conquistando a la familia Yang, entonces venga y consígalo usted mismo. El fuego ardió en el cielo. Gritos y matanzas resonaban sin cesar en mis oídos. Me senté como un rey frente al salón principal. A mi lado, armas con esmeraldas. Detrás de mí Lily abrazaba el libro de méritos y las 4 niñeras se mantenían firmes como montañas. Por fuera, no tenía miedo, pero ¿quién no teme a la muerte? Pero yo era la gran señora a cargo de la mansión. Si huía, temía aparte de los soldados cuyos nombres figuraban en el libro. El resto solo sería arena esparcida. Tenía la garganta reseca por la tensión. Levanté la taza para beber té frío. La niñera Wang, experta en etiqueta, al ver que aún tenía ganas de tomar té, sonrió con elogio. La gran señora es realmente firme como una montaña, afrontando el peligro sin cambiar de expresión. La joven marquesa tiene un gran criterio para elegir a las personas. Mi mano que sostenía la taza de té casi perdió la compostura ante esas palabras de elogio. Elígeme. Alexander tenía buen juicio. Yo fui la sustituta que se casó en lugar de mi hermana. Nunca nos habíamos conocido, ¿cómo podía decirse que había elegido bien? Quise preguntar, pero pensando que no era el momento, me tragué la duda. Afuera, Charles Zhao lideraba el ataque. Incapaz de abrirse paso tras un largo asalto, justo cuando estaba a punto de cambiar de táctica, una voz anunció de repente que la joven marquesa había regresado. El ánimo de todos en la mansión se elevó como una ola. Inmediatamente después, se oyó el apremiante sonido de cascos de caballo en el exterior. Salté de la silla justo a tiempo para oír el grito lastimero de Charles Zhao antes de que se hiciera un silencio absoluto. La puerta principal volvió a sonar con golpes. Esta vez era la voz de Alexander llamando. Aún no he regresado. No abras la puerta. El palacio aún necesita gente. Debo esperar un poco antes de poder regresar a la mansión. Finalmente su suave voz sonó, llámame Sofía, espérame. Quise preguntarle si aún le dolían las heridas de la vara, si se lastimó al entrar en la ciudad, si corrió peligro en el palacio. Pero al final no pude decir nada, solo di 2 pasos rápidos. Al oírlo montar a caballo para salir, grité en voz alta, está bien, te esperaré. Durante 3 días seguidos, Alejandro no regresó. Los sirvientes que envié a buscar noticias regresaron pálidos, diciendo que mucha gente había muerto. Ante las puertas del palacio, la sangre teñía de rojo la tierra. Los eunucos y las criadas del palacio usaban cubos tras cubos de agua para lavarla. Toda la zona parecía un charco rebosante de sangre. Mis manos temblaban de miedo. Solo con esfuerzo pude sostener el pincel, escribiendo solo una línea en el papel. Sin enfermedad, sin desastre, un año de paz. El cepillo acababa de dejar el periódico cuando oí que la puerta se abría con un crujido. Con armadura de hierro y el pelo despeinado, Alexander, tras varios días sin acicalarse, se había convertido en un hombre rudo y formidable. Las lágrimas brillaban en mis ojos, pero al verlo no pude evitar reír a carcajadas. Él también sonrió levemente arqueando una ceja, imitando los modales de esos grandes dandis. ¡Ay, Dios mío! ¿De quién es esta jovencita? Con tan hermosos rasgos, di tu nombre rápidamente para que pueda pedirle a mi madre que venga a proponerle matrimonio. ¿Pero por qué me sonaba tanto esa frase? Me levanté conscientemente mirándolo con sorpresa. El día de mi ceremonia de mayoría de edad en el jardín de flores, quien me rescató fuiste tú. Alexander tosió levemente, algo avergonzado. Al enterarme del matrimonio, planeé ir a ver a tu hermana mayor. Pero verla regañar a las criadas con ese temperamento falso no me gustó. Tú, en cambio, eras mucho más interesante. No sé cuándo empecé a seguirte en secreto. Me sonrojé al recordar que había sustituido a mi hermana, y pregunté en voz baja. Entonces mi matrimonio aquí en lugar de mi hermana, también fuiste tú.
Alexander se adelantó rápidamente queriendo tomarme de la mano, pero al ver la armadura sucia que llevaba, retrocedió medio paso. Había observado atentamente tu temperamento y el de Victoria, y conocía bien a tu padre y a tu madre. Sabía sin razón alguna que casarme contigo sería extremadamente difícil. Justo entonces Su Majestad descubrió las intenciones rebeldes del Sexto Príncipe y envió gente a la frontera para hacerme daño. Así que conspiré en consecuencia, fingiendo estar gravemente herido al regresar a la capital. Efectivamente, tu padre y tu madre cambiaron de opinión al instante. Pero hice que mi Sofía sufriera agravios. Mis ojos se enrojecieron. Ignorando sus intentos de detenerme, abracé con fuerza esa cintura cubierta de polvo y con el hedor a sangre, pero me sentí incomparablemente a gusto. Lo abracé con fuerza, diciendo en voz baja, yo también te conozco. Su cuerpo temblaba levemente. Levanté la cabeza para mirarlo, sonriendo suavemente. Un año durante el Festival de los Faroles, mi madre me llevó a verlos. Ocurrió cuando regresaste victorioso de la frontera. Esa fue la única vez en mi vida que mi madre me llevó a ver faroles. El joven general de 14 o 15 años cabalgaba sobre su caballo de batalla, con un espíritu heroico inconfundible entre sus cejas, quién sabe a cuántas jovencitas de la ciudad había cautivado. Mi madre, al verme paralizada, se rió y dijo, si mi Sofía pudiera tenerlo como esposo, mi madre estaría tranquila. Me sonrojé furiosamente, pero comprendí el corazón de mi madre. Ese joven general de la joven familia era sin duda el mejor esposo del mundo. Pero esa misma noche mi padre se enteró de que Alexander pertenecía a la joven familia, y comprendí que ese general se convertiría en el esposo de Victoria. Sin embargo, ahora miraba a la persona sentada frente a mí, que obedientemente levantaba la cabeza para que la afeitara, y no pude evitar agacharme para besarle suavemente los labios. Alexander, siempre salvaje y desenfrenado, se quedó atónito, desconcertado, mientras se tocaba los labios como una doncella provocada desde las cámaras, con la cara roja hasta las orejas. Yo también me sonrojé y rápidamente guardé la maquinilla y la toalla. Si antes de que pudiera levantarme, alguien me levantó por detrás, haciéndome gritar de sorpresa. Alexander, como si se hubiera vuelto loco, se acercó a mi oído suplicando, esposa, bésame una vez más. Luché en voz baja, ni se te ocurra. Pero se giró y me aplastó contra la cama, a escasos centímetros de distancia. Estaba tan avergonzada que no sabía qué hacer. Justo cuando cerré los ojos para dejarlo hacer lo que quisiera, de repente se levantó de la cama de un salto y salió a grandes zancadas. El corazón me dio un vuelco, latiéndome con fuerza. Golpeé el colchón con rabia. ¿Por qué ese maldito Alexander se había escapado de repente, haciéndome parecer que exigía algo urgentemente? Justo después de ordenar, decidida a ignorarlo hoy, lo vi correr alegremente de vuelta, agarrarme por la cintura y, a plena luz del día, levantarme, caminando directo a la cama. Grité de pánico, esposo. Caminó rápidamente hacia la cama y me apretó contra el suelo, con los ojos brillantes. Le pregunté a la niñera Lily, ¿tu cuerpo ha sido bien nutrido? Ya podemos consumarlo. Mi rostro se sonrojó de inmediato, como la flor del durazno en primavera. Alexander se inclinó para besarme cuando oí la voz de Esmeralda desde afuera. Joven amo, el palacio ha enviado otro edicto para convocarlo. El rostro de Alejandro se ensombreció como el carbón. No pude evitar reírme, así que me pellizcó los labios con rabia, aún atreviéndose a reírse de tu marido. Alejandro tuvo que volver a entrar en palacio. Antes de irse, reveló algo diciendo que esta vez podría estar relacionado con asuntos de las familias Son y Zhao. Suspiré suavemente ayudándolo a ajustarse la ropa antes de hablar. Mi padre no es un buen padre, pero tampoco es un gran villano. Y mi madre, después de todo, me crió hasta la edad adulta. Si puedes hablar para ayudar, sería genial, pero si puede implicarte que Su Majestad decida. Al fin y al cabo son mis padres. Después de llamarlos así durante tantos años, considero que he cumplido con mi deber. Alexander bajó la cabeza para besarme suavemente la frente, arqueando una ceja con picardía. Dije que quiero consumar contigo. ¿Será que tienes miedo? Sabía que lo había mencionado solo para hacerme reír y que me preocupara menos. Así que antes de que se fuera, aunque sonrojada, le susurré la verdad. No tengo miedo. Mientras seas tú, no le temo a nada.
Como resultado, el rostro de Alexander se puso negro como el fondo de una olla, murmurando maldiciones contra las familias Son y Zhao por arruinar asuntos importantes. La familia Zhao fue condenada al exilio fronterizo. La familia Son, al ser parientes políticos de Alexander Yang, no cometió ningún delito grave ni insignificante. Y él fue el funcionario más meritorio en sofocar esta rebelión. Antes de que necesitara hablar, Su Majestad cedió y cambió la sentencia de exilio de la familia Son. El lugar del exilio resultó estar cerca del campamento del ejército de la familia Yang, lo que le dio la cara al máximo. En menos de un mes, los que iban a ser decapitados fueron decapitados. Los que iban a ser exiliados fueron exiliados. Alexander tenía poco más de 20 años, era el único hijo varón de la familia, y solo tenía una esposa en la corte interior, considerada una novia bendita. En la capital, ese lugar lleno de intrigas y cálculos, las damas nobles volvieron a tener pensamientos. Después de todo, la familia Yang aún tenía que socializar en la capital. Cuando me enviaron invitaciones, llevé a algunas niñeras y a Emerald para que asistieran. Algunas fingieron charlar, pero en realidad estaban indagando sobre Alexander. Después de unas cuantas visitas, ya no quise ir. Yo mismo apenas había pasado unas noches juntos, pero ellos clamaban por meter a sus hijas en su patio trasero. Era realmente desesperante. Enfadado, esa noche eché a ese lobo hambriento de Alexander, que acababa de probar el amor. Entonces él también se enojó. A la mañana siguiente en la corte se presentó ante su majestad y dijo solemnemente, su súbdito estuvo gravemente enfermo hace años. Agradecido de que mi esposa se haya casado conmigo como una novia bendita. Ahora que mi cuerpo se ha recuperado, debo recompensarla con una ceremonia nupcial realmente grandiosa para que su entrada en la familia Yang no sea en vano. Su Majestad aprobó el homenaje y especialmente encargó a la emperatriz que entregara personalmente los obsequios. Esta ceremonia nupcial se organizó con la mayor grandeza. 10 mentiras de dote roja, magníficas sillas de mano, además del mérito de Alejandro al proteger el palacio durante el golpe, atrajo a todos los habitantes del reino a observar. En tan solo una noche todas las élites de la capital comprendieron claramente que el joven marqués Yang apreciaba a su amada esposa como una joya preciosa. Tras la ceremonia nupcial, se impusieron muchas normas en la capital, como la socialización en todas partes y la asistencia diaria a la corte. Alexander, con su temperamento inquieto por naturaleza, volvió a sentirse intranquilo. De hecho, les escribió una carta a sus padres. La carta decía con franqueza que la capital tenía muchos problemas, lo cual no era propicio para que Sofía se embarazara. Sus padres también envejecían, así que ¿por qué no regresar a la capital para jubilarse mientras su hijo llevaba a Sofía a ver el paisaje del desierto del norte? Dicen que cuando su padre leyó la carta, maldijo a ese niño apestoso. Sin embargo, después rindió homenaje al emperador, solicitando jubilarse y regresar a la capital, entregando la defensa fronteriza a su aún joven hijo. Finalmente el emperador accedió. Alexander comenzó a preparar los carruajes y al personal mientras yo organizaba el equipaje y los artículos necesarios. Una caravana que tras parar y volver durante más de un mes, finalmente llegó a la frontera. Solo entonces comprendí realmente lo que significaban la inmensidad del cielo y la tierra, el paisaje de largos ríos y atardeceres. Tras reunirse con sus padres y quedarse unos días, partieron de regreso a la capital. Alexander me enseñó a montar a caballo, a disparar flechas, a cazar ciervos y a asar cordero. Incluso me preparó un caballo pequeño y manso, especialmente para que practicara la equitación. Aquí no necesitaba tocar la cítara, pintar, componer poesía ni prepararte con las nobles hijas de la capital. Nadie murmuraba a mis espaldas sobre mi humilde origen. Solo sabían que me llamaba Sofía, que montaba bien a caballo, escribía con maestría y preparaba un vino especiado increíblemente delicioso. Cualquiera con la suerte de conseguir un frasco podía presumir durante 3 días y 3 noches. Pero que no se enterara el marido de Sofía, o los arrastraría a una competición marcial. Cuando Esmeralda llegó por primera vez, todavía se portaba bien, pero después de quedarse mucho tiempo, se atrevió a discutir con la gente. Al principio me preocupé, pero luego descubrí que en apariencia, General se burlaba de ella, pero siempre que se enojaba, él compraba pasteles y regalaba flautas de jade. Era evidente que él sentía algo por esa tonta, mientras que ella solo lo encontraba molesto. Se lo conté a Alexander.
Me volteó y me aplastó sonriendo con picardía. ¿Para qué hablar de los demás? Tenemos mucho que investigar. Me sonrojé al mirarlo. ¿Qué tenemos que investigar? Se inclinó con su aliento cálido en mi oído, susurrando suavemente, la noche está llena de sueños. ¿No deberíamos, marido y mujer, pasar una noche de primavera juntos? Otra temporada de manzanos silvestres en plena floración. Me incliné junto a Alexander, mirando la pequeña cuna de madera donde un pequeño dumpling redondo dormía profundamente, tan adorable que te derretía el corazón. Esposo, pregunté en voz baja, ¿cómo crees que le pongamos? Alexander pensó durante un buen rato antes de decir lentamente, manzanas silvestres antes de la lluvia, flores puras ya en la nieve, la mitad de la primavera descansa. Llamémosla Pequeña Flor. Tomando como nombre la flor de manzana silvestre que más amas. De repente me vinieron a la mente recuerdos de aquel año en que oí por primera vez que tenía que casarme con Alexander. También en aquella época de manzanos silvestres en flor, las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. Al ver la expresión seria de Alexander, respondí con suavidad, de acuerdo. Este relato ilustra maravillosamente que el verdadero valor no se determina por el estatus social, sino por el carácter y la resiliencia. Sofía, aunque hija de una concubina utilizada como esposa sustituta, transforma su aparente desgracia en bendición mediante la gracia y la sabiduría. Su historia nos enseña que cuando enfrentamos las injusticias de la vida con dignidad en lugar de amargura, mantenemos el respeto propio a pesar del desprecio ajeno y elegimos la valentía en lugar del victimismo, podemos convertir incluso las circunstancias más oscuras en triunfo. Lo más importante es que demuestra que el amor genuino reconoce y aprecia nuestro verdadero valor sin importar cómo nos etiquete el mundo.